Eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko prestaketa mintegi honetan parte hartzeagatik. Aurtengoa berdintasunerako gunearen 12. edizioa da, eta gunearen helburua dakizuenez, erakunde publiko eta pribatuek berdintasuna lortzeko egiten dituzten hainbat ekimen batzea da. Eta zentzu horretan indar metaketa bat egitea. Hain zuzen ere, emakunden argi daukagu elkarlana dela berdintasunean aurrera egiteko giltzetako bat. Dakizuenez, urtero gai bat aukeratzen dugu, ekintza ezberdinen ardatz izateko. Eta aurten, martxoaren 8ko kanpainan emakundek erabili dauen leloa izango dugu ardatz. Hau da, gizartea aurrera doa berdintasunerantz ez dezagun atzera egin. Mezu honekin gogoratu nahi dugu azken hamarkadetan gizarteak aurrera egin duela berdintasunerantz. Eta aldi berean, ohartarazi nahi dugu atzera egitearen arriskua dagoela. Kanpainak Beijingeko deklarazioa eta akzio plataformaren 20. urteurrena gogoratzen du, eta baita gure berdintasunerako legearen 10. urteurrena. Biak izan ziren emakumeen eskubideen lanean mugarriak, ezta? Berdintasunerako eskubide formala errealitate bihurtzea da, eta zentzu horretan hori da dugun helburua, eta mezu honekin aldarrikatzen duguna da hori. Hain zuzen ere, berdintasunerako gune honetan hausnartu nahi duguna. Nola egin gizarte honetako eremu bakoitzak berdintasun formala, berdintasun errealera bihurtzeko. Como sabéis, el Foro para la Igualdad es un espacio de encuentro que sirve de marco para que entidades públicas y privadas ubiquemos algunas de vuestras iniciativas a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Este año ponemos en marcha la 12ª edición de este foro y tal y como os explicarán más tarde, mantendremos también el formato de espacio itinerante que iniciamos el año pasado teniendo en cuenta la buena acogida que tuvo. El Foro 2015 recoge el lema de la campaña promovida por Emakunde con motivo del 8 de marzo, la sociedad va avanzando en igualdad, evitemos dar pasos atrás, y lo que pretende es ser un espacio plural y abierto para reflexionar sobre el valor de la igualdad y sobre los peligros de retroceso en este ámbito. Hemos elegido este tema teniendo en cuenta que el año 2015, como sabéis, es un año señalado para las políticas de igualdad en todo el mundo. Hace exactamente 20 años, la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas adoptó la conocida como Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, sin duda un hito en la promoción de los derechos de las mujeres, por lo que ha supuesto de hoja de ruta y por su repercusión en las agendas políticas de los diferentes gobiernos. Y es también un año señalado, como sabéis, para Euskadi por el 10º aniversario de la Ley para la Igualdad. No hay duda de que en estos últimos 20 años muchas cosas han cambiado en nuestra sociedad en relación con la igualdad entre mujeres y hombres, y es necesario reconocer los grandes pasos porque sin duda ello supone también agradecer a todas las personas que han trabajado y han contribuido para que esto fuera posible. Y es necesario, como digo, hacer este reconocimiento a estos esfuerzos, ¿no? No hemos querido, sin embargo, dejar a un lado una advertencia, ¿no? Que debemos de continuar trabajando para evitar los pasos atrás. Advertir sobre el peligro de retroceder no significa necesariamente que creamos que la sociedad vaya hacia atrás. Constatamos que la sociedad en su conjunto está más concienciada en contra del sexismo, cada vez detecta mejor la discriminación,
cada vez la denuncia más y es más activa contra la violencia hacia las mujeres, pero sí creemos que es necesario recordar que la inercia que amenaza la igualdad es muy poderosa, que son muchos los siglos de creencias que han infravalorado a las mujeres y de valores que han permitido la desigualdad y la discriminación, y que existen también grandes resistencias activas contra la igualdad en algunos sectores de nuestra sociedad. Como veis, hoy tenemos entre nosotras a dos mujeres que nos van a hablar de primera mano de lo que son las políticas de igualdad, lo que es el feminismo, lo que supuso Beijing y los retos ante los que nos encontramos en este momento. De Beijing +20 y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible post-2015 nos hablarán Begoña Lassaga-Bäster, a quien tengo a mi derecha, y Begoña San José. Quería agradecer especialmente hoy la presencia de las dos, pero especialmente la de Begoña Lassaga-Bäster, porque se encuentra pasando unos días con su familia en Euskadi y ha querido dedicar uno de esos días a estar con Emakunde y a trasladarnos su experiencia. Por lo tanto, pues quería manifestar una vez más públicamente el agradecimiento, ¿no? Begoña Lassaga-Bäster es directora de la División de Políticas de ONU Mujeres y con anterioridad a este cargo ocupó el puesto de jefa de sección de liderazgo y gobernanza y lleva desde el año 2008 trabajando en Naciones Unidas, primero en UNIFEM y ahora en ONU Mujeres. Como la mayoría conoceréis, ha sido diputada del Congreso de los Diputados durante 12 años, desde el año 96 hasta el 2008, y ha participado en la tramitación de un gran número de leyes en diversas áreas, entre ellas derechos económicos, sociales y legales, derechos de la mujer, ley de la igualdad de género y eliminación de violencia contra la mujer, desarrollo y cooperación internacional. Su currículum es bastante más amplio, pero creo que lo voy a dejar aquí, si te parece bien, Begoña. Soy muy mayor. Y, por otra parte, también, como os decía, a quien agradezco también su presencia hoy con nosotras, también estuvo en la jornada que organizamos con el movimiento asociativo y en la entrega del premio Emakunde, a Begoña San José, que ella es presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación e Igualdad, es miembro del Fórum de Política Feminista, trabaja en participación política e igualdad económica de las mujeres en 7 comunidades autónomas, ha sido secretaria confederal de la Mujer en Comisiones Obreras, concejala del Ayuntamiento de Madrid y también presidenta del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Tengo que decir que es un verdadero lujo tener a estas dos mujeres hoy aquí, por lo que, como decía anteriormente, pues les agradezco sinceramente su presencia y termino, como no, pues animando a todas las entidades que hoy os habéis acercado a participar en esta jornada, pues a que sigáis mostrando vuestro compromiso de participación en el foro, porque sin duda pues es la manera de crear sinergias y unir esfuerzos en un intento de construir una sociedad más justa e igualitaria. Sin más, eskerrik asko. Begoña, zurea da hitza nahi duzunean. Bai. Egun on guztiei, eskerrik asko Izaskun eta Emakunde. Y buenos días, Begoña. Un gusto tener a Begoña y a Izaskun en la misma mesa. Vamos a hablar, o al menos la intención es hablar un poco de dónde estamos en este momento. Es un año 2015 crucial para muchas cosas, pero también y singularmente para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el mundo. 20 años atrás, durante el mes de septiembre, miles de delegadas, y delegados algunos, dejaron la histórica 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing con la convicción de que esta había sido un gran éxito. La sensación abrumadora era que las mujeres habían ganado una gran victoria. Y de hecho, la habíamos ganado. 189 líderes mundiales comprometieron a sus países a una extraordinaria plataforma para la acción con promesas ambiciosas pero realistas en áreas clave y una hoja de ruta para alcanzarlas.
Si los países hubieran cumplido todas esas promesas, hoy estaríamos viendo un gran progreso en materia de igualdad, mucho más que los modestos avances en algunas áreas que podemos celebrar en la actualidad. Estaríamos hablando de la igualdad para las mujeres en todos los ámbitos y posiblemente estaríamos hablando de un mundo equilibradamente próspero y mucho más pacífico. Mirando hoy el progreso lento y desigual hacia el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, puede parecer un tanto ambicioso pensar que íbamos a acabar en 20 años con un régimen de desigualdad de género y opresión absoluta que en algunos casos existe desde hace miles de años. Pero por otra parte, ¿era realmente tanto pedir? ¿Cuánto habría costado liberar el potencial de las mujeres en el mundo? ¿Y cuánto se habría ganado? Si los líderes del mundo realmente vieron la Plataforma para la Acción de Beijing como una inversión en el futuro de sus respectivos países, ¿por qué no siguieron adelante? Como decía, este año es un año crucial porque por primera vez se juntan muchos eventos claves para la próxima agenda del mundo. En primer lugar, se ha realizado el examen y la evaluación de los 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing y se ha llevado a cabo también una declaración política. En ella, los Estados miembros se han comprometido a la aplicación plena y efectiva y acelerada de este estándar de oro, la plataforma, que es como es la plataforma para los derechos y acciones de las mujeres. En la declaración política aprobada en la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en marzo, los Estados miembros se han comprometido también a un aumento significativo de la financiación, elemento clave, para cerrar las brechas de recursos y la falta de inversión en los ámbitos de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Este análisis y evaluación llega en un momento histórico en el que el mundo se está replanteando y reformulando su modelo o sus modelos de desarrollo sostenible, en dimensiones sociales, en la dimensión económica y en la dimensión ambiental. Lo que hemos llamado, lo que se llama, la adopción de un marco de desarrollo post-2015 y la definición de objetivos de desarrollo sostenible. Una agenda que es universal y que pretende ser transformadora. No es una agenda solo para países en vías de desarrollo, es una agenda para todos los países del mundo. En la actual propuesta presentada y en la que hemos trabajado mucho, tanto las organizaciones de la sociedad civil como ONU Mujeres, como también Estados miembros que han ayudado, se incluye un objetivo, el objetivo 5, un objetivo que es exhaustivo y transformador, que pretende lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y que determina determinadas metas e indicadores sensibles al género para también otros objetivos de los 17 objetivos que se contienen, tanto en la erradicación de la pobreza, el crecimiento económico, las infraestructuras, agricultura, empleo, salud, educación, ciudades sostenibles, etc. Existe además un tercer momento clave este año que es ligado al Objetivo de Desarrollo del Milenio, que es el Acuerdo de Addis Abeba, que se va a llevar a cabo, la negociación se está llevando a cabo y el acuerdo final en julio de este año, que es la financiación para el desarrollo en preparación de esa tercera conferencia internacional. Y aquí es clave porque ahí vamos a ver cómo se establece el marco financiero para que dé lugar a este objetivo del desarrollo sostenible, universal y transformador. Y todo ello es clave también para la financiación de todos los compromisos y acuerdos en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Tampoco me quiero olvidar un último tema que es absolutamente crítico, que es la revisión de alto nivel de la aplicación de la Resolución 1325, Mujeres, Paz y Seguridad, y de las subsiguientes resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad. Lo que pretende esta revisión de alto nivel, ONU Mujeres somos el secretariado de ese grupo de alto nivel que está preparando este estudio, pretende destacar cuáles han sido las buenas prácticas, ejemplos de esas buenas prácticas, cuáles han sido las carencias, los desafíos en la implementación, así como las nuevas tendencias y las prioridades de acción. Y por último, no quisiera dejar de mencionar el último informe insignia que recientemente ha publicado ONU Mujeres y que nos parece
francamente, que contiene probablemente los datos más avanzados en materia económica, algo que quizás de la que no se hablaba mucho y que es absolutamente clave. He traído algunos resúmenes en castellano, pero cualquiera que quiera puede descargarse tanto los resúmenes como el informe entero que se ha lanzado, que se ha publicado este año en marzo de la propia web de ONU Mujeres. Este informe lo que pretende es establecer un plan maestro de cómo la economía puede ser transformada para el desarrollo sostenible y la realización sustancial de la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres. ¿Qué podemos decir en la actualidad? ¿Cómo estamos? ¿Cuál ha sido la evaluación de la plataforma Acción de Beijing y todo el resto de los análisis que estamos observando? En primer lugar, diríamos que la representación política a nivel mundial de las mujeres sigue siendo insuficiente. Y las mujeres no cuentan con voz suficiente donde más se necesita, donde se toman las decisiones, donde las leyes se aprueban, se votan o se aplican. Algunas mujeres han logrado ocupar un asiento en la mesa principal, pero todavía solo tenemos 19 mujeres jefas de Estado de Gobierno en 2015, cuando en el 90 había 12 mujeres. El resto siguen siendo hombres. 8 de cada 10 parlamentarios en todo el mundo siguen siendo hombres. Las mujeres siguen siendo significativamente subrepresentadas en el liderazgo político. No representan más del 22% de los parlamentarias en los parlamentos del mundo. En la trayectoria actual, si no cambiamos nada, costará alrededor de otros 50 años alcanzar la paridad, y si todo sigue tal y como va. Si bien se han aprobado muchas nuevas normas internacionales y leyes nacionales que han avanzado en la igualdad de género, en muchos países, sin embargo, las prácticas culturales profundamente arraigadas forman barreras a los beneficios esperados de esas numerosas buenas leyes aprobadas. Desafortunadamente, los convenios y acuerdos internacionales pueden ser totalmente ignorados si los contradice la práctica local. A modo de ejemplo, los niños, sabemos, niños y niñas, están legalmente protegidos contra el matrimonio precoz por la Carta de Derechos del Niño. Sin embargo, en todo el mundo, alrededor de 1 de cada 4 mujeres tuvieron que casarse antes de los 18 años, con las tasas más altas de matrimonio infantil en el sur de Asia. El matrimonio precoz compromete el desarrollo de una chica en materia de salud, de aislamiento social, de interrupción de los estudios y de violencia doméstica, lo cual limita sus oportunidades de carrera y promoción profesional y la condena normalmente a la pobreza. También existen leyes discriminatorias que descaradamente disminuyen las oportunidades de las mujeres. Por ejemplo, hay leyes que restringen la propiedad de la tierra, la propiedad de los bienes inmuebles y las herencias, o que limitan los cargos profesionales que las mujeres pueden ocupar. Todavía hay 128 países que tienen leyes que discriminan de alguna manera contra la mujer. En demasiados países, los servicios de atención de salud implican gastos catastróficos. Cada año en todo el mundo, alrededor de 100 millones de personas son empujadas por debajo del umbral de la pobreza como resultado de los gastos de salud. Y singularmente las mujeres son las más afectadas. Si bien el acceso a la educación está mejorando, permanecen a menudo problemas con la finalización de los estudios. Hay un aumento en el porcentaje de niñas matriculadas, pero muchas terminan abandonando los estudios por cuestiones relacionadas con las exigencias familiares, la falta de agua, el saneamiento, el matrimonio precoz y el embarazo. Los embarazos adolescentes arruinan la educación de las niñas, pero no de los varones. Los datos de los análisis del informe insignia de ONU Mujeres de este año, previamente que acabo de mencionarles, nos revelan una desconexión entre lo que interpretamos como nuestra visión común y los avances reales en el terreno. Vemos que el mundo de hoy es a la vez más rico, pero a la vez más desigual. Es mucho más rico y más desigual que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque estamos comenzando a salir de una crisis económica mundial, esta recuperación, que no parece conlleve reales perspectivas de empleo, es a la vez lenta e irregular. Y lo mismo ocurre con el avance de igualdad de género del empoderamiento de las mujeres. Las mujeres tienen más acceso a la educación que nunca
y, sin embargo, a nivel mundial están luchando para encontrar trabajo y ganarse la vida. Cuando las mujeres trabajan, en su mayor parte ocupan puestos mal pagados e inseguros, como la pequeña agricultura, el comercio callejero o el trabajo doméstico, un sector en el que el 83% de los empleos son ocupados por mujeres y más de un tercio de ellas no tienen derecho a la protección de la maternidad. Incluso en los países desarrollados, muchos de los puestos de trabajo que se están creando son de mala calidad, puestos generalmente temporales que carecen de seguridad básica. ¿Por qué la economía mundial no está funcionando para las mujeres? La verdad es que la igualdad de género es una obligación de derechos humanos que sigue siendo ampliamente incumplida en todos los lugares y en todas partes, de manera generalizada. La visión y el objetivo que queremos es la igualdad de acceso a un trabajo remunerado, pero la realidad es que solo la mitad de las mujeres participan en la fuerza de trabajo, en comparación con las 3/4 partes de los hombres. Y en la mayoría de los países en desarrollo, este porcentaje no supera el 25%. Nuestra visión es conseguir un trabajo justo y equitativo, pero sin embargo, sabemos que en promedio las mujeres a nivel mundial cobran un 24% menos que los hombres por el mismo trabajo. Esto varía considerablemente en las diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, la brecha salarial es inferior a la media mundial, con el 19%, pero asciende a 30% en la África subsahariana. Curiosamente, la brecha salarial a lo largo de la vida laboral es aún mayor en Turquía, que alcanza el 75%. En Alemania es del 49% y en Francia y en Suecia del 31%. Nuestra visión es tener un trabajo digno con protección social para todos y todas, porque no se trata de que las mujeres asciendan en protección bajando los hombres, se trata de que hombres y mujeres tengan una protección razonable y justa. Sin embargo, sabemos que en las regiones en desarrollo el 75% del empleo de las mujeres es informal y estos puestos de trabajo no están protegidos por la legislación laboral y carecen de protección social. Se trata de tener un reparto equitativo de las tareas de cuidado y domésticas no remuneradas, pero a nivel mundial las mujeres dedican 2,5 veces más tiempo y esfuerzo que los hombres a estas tareas. El cuidado no remunerado tiene un inmenso valor financiero para todas las economías, que no está ni considerado ni apreciado. Se estima, por ejemplo, que el valor total de los servicios de cuidado de los niños y niñas no remunerado en los Estados Unidos alcanzaba en el año 2012 los 3,2 billones de dólares. Esto es alrededor del 20% del Producto Interior Bruto. En México, el valor de las tareas de cuidado no remuneradas es superior a la contribución económica de sectores clave como las maquilas o manufacturas. Este valor oculto es particularmente objetable si tenemos en cuenta que el trabajo de cuidado no remunerado es una causa fundamental y recurrente de la pobreza de las mujeres a lo largo de su vida. También es una de las causas estructurales de la desigualdad de género, junto con la anterior citada, la violencia contra las mujeres, un control limitado sobre los bienes y la propiedad y una participación desigual en la toma de decisiones tanto privadas como públicas. El trabajo de cuidado no remunerado penaliza aún más a las mujeres al limitar sus oportunidades de dedicarse a trabajos remunerados, a la educación o a la actividad política. Y esto afianza su dependencia de sus parejas y de sus familias. Estos hechos son reflejos y refuerzos de las economías y de sociedades que subvaloran crónicamente a las niñas y a las mujeres en demérito de lo que dicen sus propias leyes en algunos casos. Y esta realidad se aplica tanto para una mujer en Wall Street como para una cortadora de caña en Brasil. Obviamente, a la mujer cortadora de caña se le añaden otras muchas desigualdades de clase, pobreza, etcétera, etcétera. La llamada penalidad de la maternidad es un fenómeno ahora bien conocido y solo afecta a las mujeres. Cuando las mujeres tienen hijos, la brecha salarial se ensancha. En el sur de Asia, la brecha salarial de género para las mujeres con hijos es del 35%, mientras es solo del 14% para las que no tienen hijos.
En los Estados Unidos, las mujeres solteras ganan 96 centavos de dólar por dólar ganado por un hombre soltero, mientras las mujeres casadas con al menos un hijo ganan 76 centavos por dólar ganado por el padre casado. En Alemania, las mujeres pueden llegar a ganar un 49% menos que los hombres a lo largo de sus vidas laborales. La penalidad de la maternidad tiene implicaciones para las mujeres durante todas sus vidas. Un salario más bajo y más años fuera del trabajo remunerado para cuidar a los niños significa pensiones menores y tasas de pobreza más altas en la edad avanzada. En la Unión Europea, recientemente hemos sabido en los informes que han publicado, las mujeres mayores tienen 37% más probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres mayores. Con las mujeres que trabajan más y cobran menos, ¿es de extrañar que algunas estén optando por abandonar el mercado laboral por completo? Las últimas cifras para los Estados Unidos muestran que las tasas de participación laboral de las mujeres de entre 25 a 54 años de edad, el periodo en que son más propensas a tener niños, ha disminuido del 77% al 74% desde del año 2000. Estados Unidos es el único país de la OCDE que no proporciona una licencia retribuida por maternidad a nivel nacional. Algunos estados sí tienen sus propias disposiciones, pero no a nivel de país. Con prohibitivos costos de atención infantil y poco apoyo público, tratando de combinar trabajo remunerado y no remunerado, se hace casi imposible la participación laboral para muchas mujeres, sobre todo para aquellas personas y mujeres con rentas más bajas. Esta situación, además de un grave perjuicio para las mujeres, también implica un grave problema para la economía de los países. En los países, en cambio, en que el empleo de las mujeres está aumentando y porque los países proporcionan el apoyo adecuado para las familias trabajadoras, observamos que las tasas de empleo de las madres en esos países son mayores. Por ejemplo, en los países de la Unión Europea que proporcionan el apoyo más amplio, como licencias parentales pagadas, servicios de cuidado infantil, políticas de trabajo flexible, ese empleo de las mujeres alcanza el 84%, 21 puntos porcentuales más que en aquellos que proporcionan el menor apoyo. Los países con las mejores políticas también tienden a incluir incentivos para que los padres hagan su parte en el trabajo doméstico, así como la crianza de los hijos, desafiando los estereotipos de género que establecen que estas tareas son solo para las mujeres. Cuando el G20 se reunió en Australia el año pasado, se estableció el objetivo de cerrar de aquí al año 2025 la brecha de género actual del 25% en la participación en la fuerza laboral, lo que se ha llamado 25 por 25. Los líderes mundiales reconocieron que las brechas en el empleo de las mujeres están frenando el crecimiento económico y la prosperidad. Estas brechas, además de frenar el crecimiento económico, también frenan las oportunidades del bienestar y la independencia económica de las mujeres. Y estas actitudes y concepciones fundamentales del valor humano relativo se ven reflejadas en decisiones tan fundamentales como quién se queda en casa, quién sale a trabajar, en la discriminación y en la violencia contra las mujeres. Y hablando de violencia contra las mujeres, una lacra que la Organización Mundial de la Salud ha llamado una epidemia global. El acoso sexual y la violencia doméstica ya están prohibidos por ley en al menos 125 países. No obstante, y por citar algún ejemplo, 3/4 partes de las mujeres en cargos ejecutivos en los países de la Unión Europea han experimentado alguna forma de acoso sexual en el trabajo. Ha sido muy indicativo y ha abierto mucho los ojos los datos y evidencias del estudio sobre violencia de género contra las mujeres, una encuesta a escala de la Unión Europea, publicado el año pasado y cuyos resultados subrayan el gravísimo problema de violencia contra las mujeres en la Unión Europea. Solo citar algunos de sus resultados. 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual desde los 15 años de edad y 1 de cada 20 ha sido violada. Poco más de 1 de cada 5 mujeres ha sido víctima de violencia física y o sexual por parte de su pareja actual o de las previas, y algo más de 1 de cada 10 mujeres indica que ha experimentado algún tipo de violencia sexual por parte de un adulto
antes de los 15 años de edad. En todo caso, a modo de ilustración, solo un 14% de mujeres comunicaron el incidente más grave de violencia por parte de la pareja a la policía y un 13% cuando el autor no era su pareja. Y estas son las estadísticas de la Unión Europea, supuestamente los países desarrollados. Y en relación con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, ¿qué está ocurriendo? El año 2014 fue un año muy difícil que registró un número particularmente elevado de víctimas entre las mujeres y las niñas. Hemos visto una ola creciente de extremismo violento dirigido directamente a los derechos de las mujeres como agenda común y objetivo principal, colocando siempre límites en el acceso de las mujeres en los servicios de educación y salud, restringiendo su participación en la vida económica y política, tratando de controlar sus cuerpos y sus vidas y aplicando a estas restricciones una violencia aterradora. No tengo que mencionar los casos de Boko Haram y otros miles de casos que no es que fueran nuevos, pero que se han radicalizado y se han convertido en algo común en muchos países del mundo. También hemos visto cómo la inesperada crisis del ébola diezmó comunidades en África Occidental, afectando a las mujeres de manera desproporcionada. Además, la rápida proliferación de nuevos conflictos y la escalada en los conflictos existentes han actuado para, desgraciadamente, revertir las ganancias y dividendos de la paz y el desarrollo. Tenemos algunas cosas positivas. El año 2013 se aprobaron 2 nuevas resoluciones en el Consejo de Seguridad. El Comité de la CEDAW adoptó la Recomendación General número 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflictos y posteriores a conflictos. Hay 2 nuevos compromisos políticos asumidos en la Asamblea General para combatir la violencia sexual en los conflictos y una declaración sobre el empoderamiento económico de las mujeres para la consolidación de la paz actuada por la Comisión sobre el mismo nombre de Naciones Unidas. También se ha incluido un criterio a la violencia de género en el Tratado de Comercio sobre Armas. Pero a pesar de la adopción de las resoluciones y declaraciones políticas, muchas mujeres y niñas en situaciones de conflicto aún no sienten el impacto de los avances realizados a nivel mundial. En el contexto de la definición de este marco de desarrollo post-2015 universal, en el contexto de la evaluación de la Plataforma Acción de Beijing, en el 15 aniversario de la Resolución 1325, desde ONU Mujeres enfatizamos 3 puntos claves para orientar las negociaciones en torno a mujer, paz y seguridad en la agenda política mundial. Primero, necesitamos menos procesos y más resultados. En todos los ámbitos hemos visto una proliferación de planes de acción. Hoy contamos en el mundo más de 40 planes de acción nacionales sobre mujer, paz y seguridad. Y si bien el avance de estos planes es un paso crucial, creemos que podemos ver que estas políticas a menudo se promueven como marcos, pero no se implementan. Creemos que es necesario una implementación inmediata. Segundo, necesitamos que esta agenda sea tratada con urgencia política. Suele ocurrir, y al menos se ve claramente, que cuando se trata del tema de mujeres, paz y seguridad, siempre aparece como una ocurrencia tardía. En Siria, en las negociaciones, en su momento, y esperemos que vuelvan a surgir, Ginebra, a pesar de los esfuerzos de las mujeres, que hicieron un gran esfuerzo, y de ONU Mujeres y muchas mujeres de la sociedad civil, para juntar opiniones muy diferentes, sin embargo tuvimos que luchar mucho para conseguir un asiento en la mesa. Todavía nos enfrentamos a la actitud que considera las prioridades de las mujeres como una preocupación secundaria, mientras que los hombres armados se ocupan de los llamados temas reales. No es la primera vez, y en el caso me toca muy directamente, que cuando vamos a establecer nuevos sistemas de elecciones, de leyes electorales, incluso compañeros en el sistema de Naciones Unidas tienen esta tendencia a decir, primero necesitamos que las elecciones sean democráticas y luego ya veremos cómo incardinamos a la participación de las mujeres. Yo suelo decir, bueno, pues si no tenemos registrada la mitad de la población, se me hace difícil saber cómo van a ser las elecciones democráticas. Es decir, hay una creencia de que primero son los problemas reales que solo se representan por supuestamente los hombres y luego ya vendrá
cómo articulamos la participación de las mujeres. Esta actitud priva a las mujeres de su derecho a participar y va en contra de cualquier espíritu, no solo de las resoluciones 13 y 25 y las 7 subsiguientes, sino también de la Carta originaria de Naciones Unidas. Significa asimismo que las contribuciones de las mujeres al establecimiento y a la consolidación de la paz se ven socavadas o subutilizadas. Los responsables políticos deben reconocer que no solo estamos abogando por la participación de las mujeres en aras meramente de la participación, sino porque la participación de las mujeres implica la eficacia en la consolidación de la paz. Y eso es absolutamente clave. El tercer punto es que la agenda de las mujeres, la paz y la seguridad debe estar dotada de recursos suficientes. Los recursos asignados a las mujeres, la paz y la seguridad eran y siguen siendo deplorablemente insuficientes en paz y seguridad y en todos los contextos. Existe un compromiso aprobado y negociado y aprobado de dedicar un 15% de todos los fondos de recuperación de las agendas de paz y seguridad para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, un estudio recientemente publicado por ONU Mujeres en colaboración con el PNUD y la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz reveló que en 2012 solo se gastaron el 6% en mujeres, paz y seguridad. Ni tan siquiera llegamos a alcanzar la propia meta que nos establecemos. Creemos que este año tenemos una oportunidad increíble, no solo para forjar una nueva agenda para las mujeres, la paz y la seguridad, sino también para cambiar la distribución desigual de poder, de recursos y las oportunidades para cambiarlas, esas oportunidades que perpetúan la desigualdad de género, la pobreza, la vulnerabilidad y la degradación del medio ambiente, y a la vez tenemos la oportunidad de crear sociedades que sean justas, participativas, pacíficas y sostenibles. Lo que estamos exigiendo es una nueva agenda política y económica. Se habla más de la política que de la económica. Una agenda económica que funcione para las mujeres y beneficie a toda la sociedad mediante la creación de un ecosistema que permita la reparación de las desigualdades sociales y económicas. Necesitamos más espacio político para que los países puedan desarrollar agendas políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género y un menor número de paraísos fiscales que priven a los países de los recursos que necesitan para implementar esta agenda. Hay 3 elementos de la igualdad sustantiva que deben trabajar juntos. En primer lugar, definir una visión para los derechos de la mujer al trabajo y en el trabajo. Tenemos que transformar el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres a lo largo de 4 vectores de la igualdad de acceso al trabajo remunerado, el trabajo decente con protección social, beneficios justos y adecuados y la distribución equitativa de las tareas de cuidado no remunerados. Existe una oportunidad económica en la creación de una nueva y vibrante economía del cuidado remunerado, si se realizan inversiones en los servicios de cuidado de calidad, como está ocurriendo en algunos países. En segundo lugar, necesitamos políticas sociales de apoyo a las mujeres, incluyendo asignaciones familiares y pensiones. Necesitamos servicios públicos de agua, de saneamiento, de salud y de servicio de cuidado de niños y niñas, diseñados con los derechos de las mujeres en la mente. Esto implica un acceso universal a sistemas de protección social, transferencias sociales adecuados y enfocados. En tercer lugar, necesitamos políticas macroeconómicas, no solo ver el lado del gasto, sino el lado del ingreso, que apoyen la realización de los derechos de las mujeres mediante el fomento de economías dinámicas y estables, creación de buenos empleos y disponibilidad de recursos y de regímenes fiscales necesarios para financiar los servicios públicos y servicios de protección y asistencia sociales esenciales. Se deben tener en cuenta la importancia de las tareas domésticas y de cuidado no remunerados, así como las inversiones no mercantiles en seres humanos y trabajar en coordinación con las políticas sociales. Tenemos que valorar lo que realmente es importante en una sociedad. Los seres humanos son lo importante, hay que valorar económicamente y fiscalmente lo que es importante.
Y en cuarto lugar, necesitamos un entorno internacional favorable y sistemas fiscales y de gobernanza de las finanzas, del comercio, de las ayudas públicas y de la tecnología que apoyen dichas políticas y contribuyan a su éxito. Los presupuestos con perspectiva de género es un elemento, un instrumento, pero que ha demostrado ser esencial para asegurar que la asignación de los recursos disponibles sean sensibles a estos problemas estructurales, evaluando las necesidades de las mujeres y reforzando sus derechos. También tenemos que incentivar la participación de las mujeres en la agenda, en las decisiones públicas y en las decisiones políticas, ya sea a través de medidas especiales o revocar las leyes discriminatorias para facilitar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Algunos dicen que esto es una utopía, pero sabemos, y en nuestro informe insignia hemos querido recoger, que en el mundo existen muchos ejemplos de buenas prácticas a seguir que pueden llegar a conseguir un cambio transformador, y no solamente en los llamados países desarrollados. Por ejemplo, en Camboya, Costa Rica, Mauricio y Sri Lanka han reducido sus gastos militares y redirigido los recursos para financiar la protección social. En el Estado plurinacional de Bolivia y en Botswana han utilizado los ingresos generados por la extracción de recursos naturales para financiar sus sistemas de protección social. En Papúa Nueva Guinea está considerando utilizar los ingresos procedentes de la producción de gas para establecer un fondo de riqueza soberana para financiar sus políticas sociales. Indonesia ha eliminado los subsidios a los combustibles para redirigir los recursos a programas de beneficios sociales. Solo he citado unos cuantos ejemplos. Debemos aprender de la evidencia y los datos que ahora poseemos sobre las políticas exitosas que respetan y promueven los derechos de las mujeres y tener la visión y el valor, sobre todo el valor, de invertir en ellas ahora. Los cambios transformadores que necesitamos con urgencia solo serán posibles si trabajamos juntos. Los gobiernos son responsables de apoyar la realización de los derechos humanos y tienen que cumplir con los compromisos adoptados, tanto a nivel internacional como nacional, internamente y externamente, como por ejemplo asistencia al desarrollo. Y tienen que garantizar internamente que sus presupuestos nacionales asignen los fondos necesarios para lograr la igualdad de género en todos los sectores. Pero no lo pueden hacer todo ellos solos. El sector privado debe desempeñar también su papel mediante la creación de empleos decentes para las mujeres, con igualdad de remuneración y oportunidades. Y sabemos que ya hay muchas empresas que, por razones probablemente de derechos, pero seguramente también por razones de su propia rentabilidad económica, lo están ya al menos analizando. Las organizaciones de la sociedad civil son claves y deben continuar desempeñando un papel que ha sido muy relevante y será muy relevante, lo que llamamos perros guardianes, en el mejor sentido de la palabra, colocando siempre los derechos de las mujeres en sus agendas. Las organizaciones de mujeres han sido y son un motor para el cambio, pero también necesitamos, junto a las empresas, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, la participación de los sindicatos y las uniones de trabajadores mediante la incorporación de las cuestiones de género en su trabajo. Y la organización o la capacidad de las mujeres para organizarse en todos los sectores, también en aquellos sectores del sector informal. Es una prioridad clave. No voy a terminar sin dejar de decir que los hombres juegan un papel esencial en la realización de los ajustes cruciales. Esto es un tema que es clave para la sociedad y la sociedad la conforman hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres deben tomar la responsabilidad de reducir y redistribuir la carga de tareas de cuidado no remunerados en su propio hogar y en sus comunidades. Deben negarse a organizar el casamiento de sus hijas menores de edad o, por qué no, negarse a aceptar una remuneración desigual. El logro de estos cambios también requerirá un nivel de inversión igualmente ambicioso, junto con desembolsos en políticas inteligentes.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han estimado recientemente las necesidades de la financiación para el desarrollo y lo han puesto en un baremo entre 3,3 y 4,5 billones de dólares. Y a pesar de esta inversión, ellos consideran que es absolutamente clave hacer esta inversión. El proceso de financiación para el desarrollo, el acuerdo que se está negociando y se firmará, esperemos, en Addis Abeba este año en julio, es una oportunidad de traducir ese consenso que estamos teniendo ahora y que se aprobará en septiembre en medidas concretas en el marco de cada una de las fuentes de financiamiento, la pública, la privada y el partenariado público-privado, y en las distintas modalidades que a nivel nacional y mundial involucren a todas las partes interesadas. En este momento, año 2015, creemos que existe o debe existir, si no es suficiente, un nuevo impulso político que sea sin precedentes para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los países y todas las regiones del mundo. Debemos catalizar todas las sinergias, poner todos los esfuerzos en común para promover que haya un cambio sustancial que se pueda ver claramente para el 2020, pero que el 2030 sea la fecha de caducidad de la desigualdad de género. Es una oportunidad que no se puede perder. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, Begoña, por tu intervención. Yo creo que voy a pasar la palabra a Begoña San José para que ella también haga su intervención en este sentido y después dispondremos de tiempo para poder plantear cuestiones, si os parece, a las ponentes. Entonces, Begoña, como os decía al inicio, ella es presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación e Igualdad y también pertenece al Fórum de Política Feminista. Cuando quieras nos haces tu presentación. Eskerrik asko. Bueno, es de agradeceros muchísimo, muchísimo a Emakunde el tener la oportunidad de hablar con una persona como Begoña Lasagabaster. Si no estoy confundida, es como la tercera en la jerarquía de ONU Mujeres, que es muchísimo en Naciones Unidas. Para que os hagáis idea, la primera de ONU Mujeres es vicesecretaria, es una de las vicesecretarias. Bueno, pues un poquito menos, pero es mucho en un sitio difícil, donde bueno, es una de las partes, o sea, de lo que voy a intentar hablar es, por una parte, de la importancia de que el derecho a la igualdad de las mujeres sea un derecho universal, y que eso es algo que tiene que formar parte de cualquiera que lo defendemos, porque o es universal o es un privilegio, y que no nos creamos que la parte de privilegio nos va a tocar siempre. Es decir, el derecho a la igualdad es un privilegio de una minoría, de las mujeres, a lo mejor en esa minoría no estamos nosotras, que no nos creamos siempre que es que las pobres africanas y tal. Y por otra parte, es que tiene unas dificultades. Los derechos no son derechos, sino están garantizados por un poder superior al de la persona que es sujeto de ese derecho. Y máxime cuando estamos hablando del derecho a la no discriminación de las personas que estamos en discriminación, ¿no? Tiene que haber un poder que nos defienda, que nos garantice cuando se viola. Y en ese aspecto, Naciones Unidas no es como un Estado que tiene una división de poderes y entonces la garantía última de un derecho es que tú puedes ir a un juzgado. A ti te agrede, por ejemplo, tu pareja y tú puedes ir a un juzgado para denunciarlo y protege tu derecho a una vida libre de violencia. En Naciones Unidas el único tribunal que hay es el Penal Internacional, que solamente juzga algún tipo de delitos y con dificultades porque también, por ejemplo, la violación como arma de guerra está encontrando muchas dificultades de que el Tribunal Penal Internacional pues lo reconozca, lo considere probado, etcétera. Pero bueno, ¿cuál es el sistema de garantía que tiene Naciones Unidas para sus dos grandes pilares, digamos, del derecho a la igualdad, que son la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación, y, por otra parte, la Plataforma de Acción de Beijing, ¿no? Que lleva ya 20 años, pero que no ha habido quinta Conferencia Mundial de la Mujer y se sigue afirmando como el programa, el marco de las políticas públicas.
pues tienen dos sistemas de garantía muy diferentes, ¿no? Porque fundamentalmente es la rendición de cuentas, lo que se llama la rendición de cuentas por los gobiernos. En el caso de la Convención CEDAW es una rendición de cuentas que se hace país a país, se hace ante un un comité de expertas independientes. Esto es muy importante porque hoy por hoy el comité CEDAW sí es independiente y tiene suficiente independencia para decirle a un país cuando algo no lo está haciendo bien, mientras que el sistema, bueno, y además tiene el otro recurso que hablamos cuando nos hemos visto muchas de nosotras en Vitoria-Gasteiz el otro día, vamos, hace unas semanas, que es el informe sombra. Es decir, que junto al informe del gobierno, que todos los gobiernos dicen que todo va bien, que las mujeres en su país tenemos, en fin, muchísima igualdad y tal, está el informe de las organizaciones no gubernamentales, el informe sombra, bueno, que no me voy a extender mucho hoy, pero que su propio nombre, informe sombra, es que muestra las sombras de esa situación de luces que dicen siempre los gobiernos. Y yo vuelvo a decir, es escuchado y es leído por un comité de personas independientes que tienen una componente feminista, que tienen o sea, las expertas, la experiencia del comité CEDAW es una experiencia en promoción de la igualdad. No es que es un refugio para gente que tiene experiencia en otras cosas, pero que no sabe de igualdad, ¿no? Como tenemos miedo que pase ahora, por ejemplo, con el GREVIO, con el grupo de expertas del Convenio de Estambul contra la violencia, donde, por ejemplo, la representante de España pues, es una persona que tiene muy poca experiencia vamos, no es representante de España, la persona de España que ha entrado, pues no es especialmente experta en eso, ¿no? Bueno, entonces yo decía que ese es un sistema y yo creo que el sistema CEDAW de informe de gobierno uno por uno, analizado uno por uno por un comité de expertas independientes que analiza simultáneamente un informe sombra de organizaciones no gubernamentales que por definición son más críticas, bueno, si realmente son no gubernamentales. Y luego el otro sistema, que es el de la Plataforma de Acción de Beijing, que es cada 5 años, examen general, y generalmente ese examen general termina con un aprobado general, lo cual da idea un poco de que es un aprobado injusto, porque hay países que avanzan y luego en los informes pormenorizados se ve que hay países que se merecen sobresaliente y hay otros países. Es que Afganistán, con el gobierno talibán, pues pasó por la evaluación, creo que era Beijing-5, y bueno, no se hizo especial mención, ¿no? Porque yo creo que en ese sistema de evaluación general de todos a la vez, por ejemplo, la última Beijing+20 que ha habido en la CSV, pues hay una voluntad de consenso, de hacer un mínimo común denominador y que todos los países estén conformes, tanto los que quieren ir a más como los que quieren ir a menos, ¿no? Porque además hay dos resistencias. Una, que es la que se dice siempre, una resistencia a la universalidad de los derechos de las mujeres, del derecho de las mujeres a la igualdad, que son los integrismos religiosos, tanto el musulmán como el cristiano, que siempre además se alían. Es decir, luego cuando hay un foro de estos, pues no solamente es la República, ¿cómo se llama? República Islámica de Irán o algo así se llama, o Sudán del Sur, por ejemplo, que ha hecho de portavoz ahora en Beijing+20 de la Unión Africana, sino el Vaticano, que hace una presencia, aunque es un estado especial, entre otras cosas porque tiene un padrón de habitantes, 0 mujeres, pero hay mucho integrismo religioso cristiano también en estos foros y lo que se centra sobre todo es en derechos sexuales y reproductivos. El gran tema de la Iglesia Católica, por ejemplo, es el aborto y es su obsesión y tal, ¿no? Pero luego hay otro integrismo económico y es el integrismo del neoliberalismo. Y ahí entiendes, vamos, aquí entendemos, ¿no? Eso que nos enseñaban en el colegio, el dejar pasar y dejar hacer. Entonces, en un momento de aumento tremendo de la desigualdad social y de género, que los estados no intervengan. Yo creo que esto lo ha representado perfectamente la Unión Europea. La Unión Europea, en el proceso Beijing+20, no ha presentado informe de la Comisión Europea, que es el gobierno de la Comisión Europea, a diferencia de lo que hizo en Beijing+15, que hizo un buen informe, estaba la presidencia sueca, entonces hizo un informe muy interesante, además planteando uno de los temas clave, ¿no? Que es lo que ha hablado Begoña Lassaga-Baster, que es el tema de que la economía no es solamente
lo que mide el Producto Interior Bruto, es decir, el trabajo remunerado, sino el trabajo doméstico no pagado, y que ahí hay un hándicap tremendo para la igualdad de las mujeres, que hay que buscar indicadores. El informe Beijing+15 de la Unión Europea era que las cifras de gasto de los estados en políticas activas de igualdad tenían que ser más creíbles, primero más definidas, más visibles y más creíbles, porque hay también, en fin, luego intentaré comentar algún ejemplo, ¿no? Y en cambio ahora, pues lo único que ha hecho la Unión Europea es que cuando ya estaba todo el pescado vendido, cuando ya estaba casi todo el proceso, ha hecho el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que está en Lituania, en una posición totalmente marginal, en fin, yo creo que para demostrar esto hay Beijing+20. La Unión Europea estaba en la primera división, estaba entre los países que presionaban, que empujaban, que lideraban, digamos, el avance hacia la igualdad, y ahora no presenta informe, lo presenta tarde y lo presenta un organismo que no tiene poder y que ni siquiera estadísticamente, que es lo que hace principalmente el Instituto Europeo de Igualdad de Género, tiene influencia en Eurostat, que es la Agencia Europea de Estadísticas. Y entonces la evaluación de la política europea principal, que es la Estrategia 2020, hace la evaluación intermedia sin un solo indicador desglosado por sexos. Y está hablando de pobreza, está hablando de empleo, está hablando de educación, está hablando de cambio climático y está hablando de investigación y desarrollo. Pero vamos, que hablar de pobreza, de empleo y de educación sin decir hombres y mujeres es muy fuerte. Y esto indica que en la Unión Europea ahora mismo el neoliberalismo campa, y el neoliberalismo no consiste en decir muchas veces muchas grandes palabras, consiste en callar ante el aumento de la desigualdad. Callarse es lo peor que está haciendo en este proceso la Unión Europea, y por eso es por lo que yo creo que ahora mismo pues no lidera, y nos preocupa mucho porque, claro, estamos ahí. ¿Consigue la participación de las ONGs mejorar la garantía del derecho universal de las mujeres a la igualdad? Bueno, yo creo que hay una parte muy interesante, porque es que Naciones Unidas, que por una parte es una estructura mastodóntica, ¿no?, de 193 países, y que intrínsecamente esto es una cosa complicada, no solamente son muchos, sino que son muy diversos, que hay culturas políticas, culturas muy diferentes, también sociales, realidades sociales muy distintas. Es complicado de por sí, ¿no? Pero luego yo creo que desde la Carta Fundacional, el artículo 71 sí entendió, y yo creo que esto, a la vez que se aprobaron prácticamente los derechos humanos, se entendió que tenía que haber una participación de las ONGs. Fijaros que en aquel momento nosotros estábamos en plena posguerra civil, es decir, aquí de ONGs y de todo eso nada. Entonces, para nosotros todavía sigue siendo insólita esta cultura de Naciones Unidas, que cada vez que hay un foro de gobiernos haya un foro paralelo de no gobiernos. O sea, para mí todavía sigue siendo algo que me sorprende, porque dices, bueno, es que nosotros no estamos en esa órbita, ¿no? Las ONG son imprescindibles porque hacen un trabajo de legitimación, es decir, como no tienen intereses, digamos, grandes intereses, ni económicos, ni militares, etcétera. Entonces, el gran eje de trabajo de las ONGs son los derechos humanos. Y unas nos dedicamos especialmente a los derechos humanos de las mujeres, hay otras ONGs que han luchado por la prohibición de las minas antipersonas, hay otras organizaciones ecologistas, es decir, que son organizaciones que están planteando esta digamos, acción de que se hagan, como dice el folleto transformar para transformar la economía, para las economías, dice aquí, para realizar los derechos, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, por ejemplo, eso se ha instrumentado mucho por el estatus consultivo. El estatus consultivo hay muy pocas organizaciones que tienen, y luego menos todavía que lo ejerzan. Porque para ejercer activamente, eso es como si tú tienes derecho al voto y no vas a votar, ¿no? Pues derecho a voto tienes, pero si no tienes, por ejemplo, yo ahora me ha tocado en una mesa electoral el domingo pasado, y bueno, pues teníamos un censo de extranjeros que eran, y ya están en un censo de extranjeros en una mesa electoral, quiere decir que ya la gente ha hecho un trámite adicional al que hacemos los que tenemos la nacionalidad. Pero luego, una vez censados, incluso una vez inscritos en el censo, muchísima gente no lo ejerce. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas barreras. O sea, es que cosas que sobre el papel te dan derecho a hacer esto, a participar en lo otro, a hablar sobre lo más allá, en la práctica pues chocan con tu vida cotidiana, como dice el poema ese, ¿no?
que tu vida cotidiana es que tienes una jornada de trabajo, que tienes unas obligaciones personales, familiares, que tienes unas limitaciones de dinero. Tú no puedes estar yendo a Addis Abeba. ¿Cuánto cuesta ahora mismo un billete, por ejemplo, para ir a la conferencia esta de la financiación, ¿no? Entonces, tiene, yo creo que una serie de dificultades reales, ¿no? ¿Cómo hemos abordado nosotras? Por ejemplo, en este año tan importante, como también ha dicho Begoña, el año 2015, que es un año importantísimo en la agenda de Naciones Unidas en general y en la agenda de las mujeres. Primero, toca la evaluación teóricamente cuatrienal, pero que en la práctica desde hace 5 años, de los 5 años de aplicación en España de la plataforma CEDAW, que, como he dicho antes, es un instrumento súper interesante porque es muy concreto. Entonces, el primer acierto que tuvimos, que es de estas veces en la vida que haces de necesidad a virtud, es que como el Instituto de la Mujer de España no informa a las organizaciones de nada, fue el Ministerio de Exteriores el que llamó a la coordinadora de ONGs para el desarrollo, que, por cierto, ¿estáis aquí alguien que pertenezcáis a una ONG de desarrollo? No. Bueno, pues yo os digo, como sí que estáis de organizaciones de mujeres, ha sido un acierto total. Vuelvo a decir, empezamos trabajando en colaboración con las ONGs, con las ONGs de desarrollo, porque, bueno, está Begoña Murgelday, que su hermana presentó una ponencia histórica que decía, porque no están las feministas en las ONGs. Bueno, pues ahora, como a ellas les informaron y como sí que hay mujeres feministas en esas organizaciones, nos llamaron y nos dijeron, oye, que el Ministerio de Exteriores está haciendo el informe al CEDAW. Primero protestamos, porque el informe al CEDAW lo tenía que coordinar el Instituto de la Mujer, que es el organismo para la igualdad que hay, que las propias Naciones Unidas dicen que tiene que tener cada país un organismo de igualdad al mayor rango posible, o sea, a ser posible un ministerio. Y la segunda dijimos, bueno, mientras el Instituto de la Mujer decide si es el Ministerio de Exteriores, que no entiende de igualdad, porque como hace un poquito de todo y tal, y lo único que hace es, entiende los procedimientos, pero no los contenidos. Bueno, pues formamos una plataforma de ONGs de desarrollo y de ONGs de feministas y de mujeres. Y bueno, llevamos 2 años y pico trabajando y ha sido muy interesante, muy importante, porque ellas tienen capacidades que nosotras no tenemos y nosotras tenemos la especialización, es decir, nuestra prioridad absoluta es la igualdad de las mujeres. Y todo lo que se refiere a las mujeres, pues es nuestra materia y sabemos más que nadie. O sea, no hay que tener falsa modestia. Cualquiera que se dedica especializadamente a una cosa y que hace de eso su prioridad en la vida, pues sabe más que quien se interesa de eso una vez cada 5 años, ¿no? Entonces, empezamos haciendo la plataforma para hacer el informe de sombra al CEDAW y en medio de ese proceso, pues, entramos en Beijing +20, es decir, en la preparación que había dispuesto Naciones Unidas, que el procedimiento de evaluación empezaba hace un año, en mayo de 2014. Entonces, cuando el Gobierno de España presentó el informe, no nos consultó ni a las de desarrollo ni a las de mujeres. Es decir, el informe que presentó a la regional ECE, que se llama, que es Europa con América del Norte y con otros países. Este es otro de nuestros problemas, que Europa, que no es que sea tan grande como Asia, pero es bastante grande, pues está junto con Australia, con América del Norte y con Israel y tal, o sea, que son países, sobre todo América del Norte, sobre todo Estados Unidos, por decirlo en corto, es un país que es demasiado hegemónico para tenerle de compañero igualitario, porque se come todos los foros estos, porque bueno, no tanto porque el Estado tenga mucho interés en Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos, sino porque hay estas ONGs filantrópicas que son muy típicas de ese mundo anglosajón y de Estados Unidos, que son muy poco parecidas a las nuestras, que son mucho más de incidencia política, de seguimiento de las políticas. No queremos dar una limosna a las pobrecitas mujeres africanas, sino que lo que queremos es transformar, ¿no?, la realidad. Bueno, entonces empezó en mayo, presentó el gobierno, ni nos enteramos siquiera de que lo había presentado. En agosto, la región ECE redactó un informe sobre la aplicación Beijing +20 en toda esa región, que digo son 50 y tantos países, incluyendo todos los de Europa, donde una de las cosas que, sin tener, como he dicho antes, informe de la Unión Europea, lo cual creo que no nos cansaremos nunca de denunciar, y decía que la crisis estaba reduciendo la brecha de género, sin decir una cosa esencial, que es que está igualando a mujeres y los hombres a la baja.
Es decir, las mujeres bajamos y los hombres han bajado más en paro y entonces nos hemos igualado porque había 6 millones de parados en ese momento. Entonces, qué estupendo, ¿no? Que estamos igualados todos en la desgracia, ¿no? Entonces, ese era el tono del informe regional que se presentó en Ginebra en noviembre y que, por cierto, también lo conocimos ahí. Y que, por cierto, en el foro de ONGs, que es donde estuvimos muy pocas, porque había 700 mujeres de ONGs y solamente estábamos 8 de España, que es poquísimo, es un 1%, pero la economía era un tabú. Es decir, en una región donde esto, es decir, donde las economías están aumentando las desigualdades, pues no se hablaba, ya digo, se hablaba así, de esa manera, como decir, la brecha se reduce. Y a mí lo que me pareció más preocupante, más criticable, más frustrante, es que los gobiernos se reunían 2 días después y tenían una declaración presentada y iban a tomar como una postura con una declaración de gobiernos, y nosotros no hablábamos de la declaración de los gobiernos, que ya estaba redactada en borrador, no estaba aprobada, pero está... No, nosotras hablamos de 200 ponencias que hubo ahí, la catedrática de no sé qué, una experta de no sé cuántos, no sé qué, la mayoría de Suiza. Me imagino que para ahorrar dinero había 70 ponentes que eran de Suiza y tal. Y entonces, pues decíamos, jolín, los gobiernos están hablando de una cosa y nosotras estamos aquí como en una especie de no sé cómo decirte, de foro cultural, ¿no? Interesante, porque viene gente que habla de esto, lo otro, conoces a gente de muchos países, no sé cuántos, pero que no estamos hablando de lo mismo. Eso no es interlocución. O sea, interlocución es que sobre un mismo tema, y el tema son las políticas públicas para la igualdad de las mujeres, tiene que ser ese el tema. Sobre eso los gobiernos dicen una cosa que casi siempre, pues claro, oye, tienen mucho más poder, más estructura, un montón de gente retribuida para elaborarlo, y las ONGs pues piensan que esto está bien, que esto está menos bien, que hay que hacer más hincapié en esto y en lo otro. Allí no, allí ya digo, nosotras venga de ponencia para acá, corriendo para allá, un edificio al otro edificio, un montón de gente. Entonces, las que fuimos, que sí que tuvimos por lo menos la cosa de ponernos un poco de acuerdo, dijimos, no podemos continuar así. O sea, a Nueva York, a la mundial, a la que ya no es regional de Europa, sino a la mundial ya de Beijing más 20, tenemos que ir más preparadas, tenemos que, no sé, y entonces una de las cosas que hicimos fue pedir a través de una compañera que fue la directora de ONU Mujeres, sabéis que el gobierno invitó a la ONU a cerrar la oficina de ONU Mujeres en España, pues ella nos dijo, no, conectar con ONU de Nueva York, con ONU Mujeres de Nueva York, porque ahora aquí no tenemos otra cosa más cerca. Entonces vino Inés y Esteban, una técnica de ONU Mujeres, nos explicó mucho más. Le invitamos al Instituto de la Mujer, a la directora del instituto y a la directora de cooperación multilateral de la ECI, de la Agencia Española de Cooperación, y dijimos, oye, contarnos cómo está esto, que queremos ir a Beijing más 20 mundial, sabiendo un poco de qué va la cosa y tal. Y entonces, bueno, pues fue este encuentro, este que tenéis aquí en la foto, estuvimos 140 más o menos, y bueno, pues primer fruto de todo eso es que supimos un poquito cuáles eran los marcos, conocimos que ya había un borrador de declaración mundial, que es que esto es muy importante, porque si tú vas a un sitio, quieres ir al meollo de la cosa, no quieres ir a la periferia a ver si hay un baile ahí al lado. Pues sí, muy interesante el baile, pero tú quieres incidir, ¿no? O sea, yo creo que esta es la misión que tenemos las organizaciones que queremos cambiar la realidad, es incidir sobre quien tiene más poder que nosotras, no solamente incidir en la conciencia social, sino también en quien tiene poder más que nosotras para cambiarlo, para hacerlo, ¿no? Y bueno, pues fuimos allí. Otra vez nos ha chocado el escasísimo papel de la Unión Europea. Bueno, la declaración, luego me extenderé sobre ella. Esta es la carátula, este que está aquí es la carátula del informe que ha hecho el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que tiene 100 y pico páginas, un informe que le llaman Beijing más 20, pero que lo han presentado, ya digo, primero con poquísimo, o sea, sin respaldo de la Comisión, lo presenta el Instituto como instituto, es decir, no tiene respaldo del Gobierno de la Unión Europea, y por otra parte lo han presentado tan tarde y con tan pocas, digamos, propuestas de acción, que es que la Unión Europea ha tenido muy poca presencia. Fue la ministra de Letonia, que le tocaba la presidencia de turno, la ministra de Educación de Letonia, hizo un discursito flojísimo, o sea, de generalidades y tal,
Y bueno, y luego, por ejemplo, también el Lobby Europeo de Mujeres, que es la plataforma más grande de organizaciones no gubernamentales que hay en Europa, en la parte no gubernamental. Yo creo que no estaba ni siquiera en ninguna misión, que casi nadie, salvo los países nórdicos, que en eso sí que es también muy admirable, que mantienen la cultura de que dentro de la delegación gubernamental hay unas personas no gubernamentales que además rinden cuentas, informan a las demás, salen afuera para decir, mira, está pasando esto, van al caucus, que el caucus es la gran coordinación, y que eso ha sido un logro. Yo me he puesto muy contenta porque siempre todas las compañeras que iban a algo de Naciones Unidas nos decían, hay que estar en el caucus, hay que estar en el caucus, y esta vez hemos tenido 2 compañeras que han estado en el caucus y que dentro de las dificultades de comunicación, porque no había wifi nada más que en algunos espacios, entonces claro, comunicarte en un sitio donde no hay, pues también tenía eso, pero bueno, por lo menos hemos sabido de qué iba la cosa, y hemos estado con mujeres de todo el mundo, hemos ido al caucus de Europa, hemos ido al caucus de América Latina, vamos, bastantes, fuimos al caucus de América Latina y además firmamos la declaración. América Latina es un referente interesantísimo. O sea, yo de verdad, no solamente porque entiendas el idioma y porque entiendas la cultura política, sino porque el papel de las ONGs de América Latina, de las organizaciones feministas de América Latina, es impresionante. Este informe, que viene aquí solamente en la portada, es un informe sobre la aplicación de los 12 objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing en 50 y tantos países de América Latina y el Caribe, en todas las islas esas del Caribe, que son muchas, efectivamente, y bastante diversas y tal. Entonces, han tenido la capacidad de trabajo de presentar un informe, de presentarlo a la regional de los gobiernos de su país, es decir, a CEPAL, de hacer incidencia antes de ir a Nueva York. Esto que yo decía que nosotras estábamos hablando de una cosa y los gobiernos de la otra y tal y cual, ellas no, ellas han puesto a sus gobiernos a decir, oye, por ejemplo, las defensoras de derechos humanos, o sea, es que en México, por ejemplo, es una masacre de muertas, de personas muertas por defender los derechos humanos, así, muertes muy violentas y tal. O sea, muchísimas cosas que han planteado, y además que entienden Naciones Unidas. Esto que digo yo, que me alegra tanto de tener a una persona de carne y hueso aquí al lado, porque yo, es que me cuesta mucho entenderlo, y en cambio las latinoamericanas lo entienden, ¿no? Saben, en fin, dónde hay posibilidad de incidir, dónde hay que dejarlo porque no hay manera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo salió la declaración? Pues la declaración es corta, es muy corta, la que salió el primer día. La CSV, la Comisión para la Condición Social y Jurídica de la Mujer, duraba 2 semanas y esto se aprobó el primer día. Eso ha sido un objeto de protestas, porque claro, ¿para qué vamos tantísimos días? Carísimo que es el alojamiento en Nueva York, permisos de trabajo o sea, de perder días de sueldo y tal, para estar allí, si el pescado se vendía el primer día. Bueno, la explicación oficial o oficiosa es que es mejor, que hay tan mala correlación de fuerzas en los gobiernos, porque la CSV no son mujeres, la CSV son gobiernos puros y duros. Entonces, que hay tan mala correlación de fuerzas que mejor es hacer una cosa que no les dé mucha oportunidad de meter baza, porque si meten baza, pero claro, si los gobiernos no meten baza, tampoco se comprometen, y si los gobiernos no se comprometen, las ONGs no se enteran de nada, etcétera. Bueno, reafirma la declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de hace 20 años. Reconoce que la Plataforma de Acción y la CEDAW son complementarias. Es muy importante eso, porque que no toquen la CEDAW, porque la CEDAW es derecho positivo. La CEDAW se puede invocar en cualquier juzgado, en cualquier tribunal, en los países que lo han firmado, ¿no? Tiene una cosa que debe ser el lenguaje diplomático, que siempre se dice lo bien que va y luego ya a continuación dicen las cosas que no van tan bien, pero claro, como siempre te dicen primero eso, pues te escandaliza un poco, porque dice, ¿cómo que bien? O sea, si además luego cuando lees esto que ha salido posteriormente, el propio informe del Secretario General de Naciones Unidas, que también ONU Mujeres lo ha resumido en menos de la mitad de página, pues dice, jolín, bien. Sí. Lo redactamos nosotros. El informe secretario general había redactado, pues menos mal, porque claro, es que en esto es en lo que ya empiezas a decir, bueno, tiene algo que ver con lo que yo veo, porque claro, cuando te dicen beneplácito, porque por los progresos realizados. Por cierto, meto ahí yo lo de que va a una reunión de dirigentes mundiales, porque la representante de China, claro, como la conferencia fue en China,
quieren de alguna manera también reivindicar que en septiembre, que no va a haber nada más que la Asamblea General de Naciones Unidas, que va a ser para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no va a ser específico para la mujer, van a hacer una cumbre, según dijo ella, ¿no? La ministra china que habló, que van a hacer China va a promover en Nueva York una cumbre de mujeres de muy alto nivel, y yo creo que posiblemente tenga una visibilidad pues a eso, de que son mujeres muy poderosas, ¿no? Y luego ya viene pues el punto que debe ser, ya digo, el lenguaje diplomático, primero decimos que las cosas van bien y luego ya decimos que tenemos preocupación porque el progreso ha sido lento y desigual. Y luego reconoce que han surgido nuevos problemas, dice, no los enumera cuáles son. Yo creo que el tema de la desigualdad económica y de la crisis económica e incluso la crisis medioambiental y de la crisis política que también existe no se menciona. Se compromete a adoptar nuevas medidas, asume el compromiso de rendición de cuentas, que es una parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dice que, que es importante que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible haya el quinto objetivo, al que me referiré ahora, ¿no? Y que, pues da un beneplácito a que las organizaciones de la sociedad civil funcionen. Este fue un punto muy debatido, hubo mucha controversia, porque el caucus de mujeres y muchas organizaciones, centenares de organizaciones de mujeres que firmamos esas enmiendas, como digamos, no nos damos por suficientemente reconocidas. Hay un problema, ahora mismo hay un problema de que las ONGs de mujeres tienen muy poco peso. Y después hay una cosa que yo no entiendo, seguro que también Begoña conocerá, pero yo así no lo entiendo, es que las ONGs, salvo en la inauguración, en la sesión inaugural de Beijing +20 en Nueva York, que habló Awid y habló fenomenal, de esto de admirar, porque le dieron 5 minutos, y en 5 minutos se pueden decir cosas, sobre todo cuando hablas delante de muchísima gente muy poderosa. Nosotras estábamos en una sala aparte, ¿no?, que lo veíamos por una pantalla y tal, pero estaban allí muchísimos gobiernos. Pues dijo las cosas muy claras y además eso, incidió en los puntos en los que estábamos muchísimas de acuerdo, ¿no? Pero en general todos los eventos, y desde luego también el de Ginebra, a pesar de que era de Europa, son estas ONGs filantrópicas que dicen, entonces, que nosotros sabéis que nos vemos de verdad. Yo es que no me veo nada. Y dice, no, es que esta organización le da $1 millón de dólares a ONU Mujeres cada año. Entonces, esto es como el mundo al revés. O sea, que si tú eres Coca-Cola, sales en la memoria de ONU Mujeres. Pero si tú eres una plataforma de 1000 organizaciones de mujeres que tienen muchísima representatividad, que está diciendo cosas que son totalmente coherentes con las declaraciones y con la plataforma de acción y no sé qué, pues no te comes una rosca, porque como no das dinero, sino al revés, que lo pides, porque además es que en el documento que dices que habéis redactado vosotras, dice que tenemos derecho a pedir dinero para participación, porque yo vuelvo a decir, no a Addis Abeba, que es muchísimo más caro, es que a Nueva York. ¿Quiénes hemos podido ir sin ayuda? Pues muy pocas. Hemos sido 29, ¿eh? A pesar de eso, hemos sido 29, digamos, no gubernamentales plenamente, porque luego había gente que iba más o menos en la delegación de gobierno porque era diputada o cosas así, ¿no? Pero pero pagándonoslo nosotras. Y claro, por menos de 1.500 euros no te sale el ir a una cosa de esta. ¿Quién puede también poner 1.500 euros para ir a una cosa de incidencia que además tampoco ves la gran incidencia? Entonces, claro, diréis, pues lo estás pintando muy negro. No. Vuelvo a decir lo que he dicho al principio. Para que el derecho de las mujeres a la igualdad, para que todos los derechos humanos sean universales, tenemos que participar las organizaciones que creemos en ellos. Y que creemos en ellos por encima de cualquier, digamos, coyuntura, conveniencia o no sé cómo decir, otra consideración. Lo que pasa es que tenemos que luchar para que el mecanismo de participación sea mínimamente eficiente. Es decir, para que no muramos en el empeño de defender eso y de ir a eso. Entonces, por eso es por lo que yo digo. Y una cosa que tenemos que poner de nuestra parte es que tenemos que participar en organizaciones internacionales. No basta ya con organizaciones de ámbito incluso europeo. Hay que ir a organizaciones más grandes, porque las grandes, digamos, los grandes cauces de presión, las grandes presencias en eso, en conferencias que hoy es una, la otra, sin burocratizarlas. Y esto fíjate que es difícil. Una cosa grande, pero que no sea burocrática.
una cosa que tenga una representante permanente en Nueva York o en Ginebra, pero que a la vez esa no sea como una especie de funcionaria no gubernamental. Pero chicas, yo creo que merece la pena luchar por eso, ¿no? Que merece, porque tenemos, yo creo que medios para mejorar esos mecanismos, ¿no? Entonces, bueno, yo para terminar, ¿qué hacer? Bueno, no he hablado casi nada y es un tema que yo creo que es imprescindible. Marzo terminó, estamos terminando mayo y ahora lo que queda, aparte de la conferencia esta de la financiación, lo gordo que queda es que en septiembre la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que también hay un foro no gubernamental, pero además en la que está habiendo eventos preparatorios, por ejemplo, anteayer el Consejo de Ministros de la Unión Europea se ha reunido, los ministros de Exteriores y la Concord, la coordinadora de ONGs de desarrollo de la Unión Europea, ha presentado una plataforma y ha hecho una campaña de incidencia sobre los gobiernos para, primero, que no se caigan los objetivos del milenio, porque algunos están en riesgo de caer. Segundo, para que se concreten. Por ejemplo, hay un movimiento potentísimo para el impuesto, la tasa internacional a las transacciones estas especulativas de capitales, que ha sido una de las causas de la crisis, el engorde de una economía financiera que no sirve a la economía real. Y, por ejemplo, en eso hay un compromiso fuerte y yo creo que importante sobre la Unión Europea, aunque el gobierno de la Unión Europea se resiste muchísimo porque ya digo que es integrista neoliberal, es decir, que esos creen en la religión del neoliberalismo, pero a pie juntillas, pero el movimiento de las ONGs en Europa es muy fuerte en ese tema, contra la financiarización de la economía. Hay muchísima presión sobre el tema de cambio climático. Es que esto ya no va de que un primo me ha dicho, no. La cosa del cambio climático y en general de la sostenibilidad medioambiental, y ahí las feministas estamos poco pertrechadas. Yo creo que nos hemos, enterado poco de esto y hemos tenido lo mismo que digo que con las ONGs de desarrollo llevamos 2 años y medio con un trabajo en común importante, con organizaciones ecológicas. Hay algunas ecologistas que son feministas y muy pocas feministas también que son ecologistas militantes, pero como organizaciones necesitamos trabajar mucho más en común. Y luego tenemos que entender que hay la crisis, como dice también el informe es triple. Es una crisis económica, principalmente por el estallido de la burbuja financiera y porque es insostenible una economía que cada vez concentra más la riqueza en menos gente. Es una crisis política, porque lógicamente la gente no está de acuerdo en eso, y entonces ya lo que estamos viviendo aquí se está viviendo en todo el mundo. O sea, si la política es para gestionar esa forma la economía y la vida de la gente no estamos de acuerdo. Y en tercer lugar es una crisis medioambiental, es decir, que esto, el modelo económico tampoco puede estar, siguiendo. Y claro, ahí me parece una cosa muy interesante, porque el quinto objetivo de los de desarrollo sostenible, que vuelvo a decir, tiene una componente medioambiental muy grande y una componente sobre que hay que transformar la economía actual, que hegemónicamente es una economía neoliberal, basada solamente en una financiación, un sistema financiero especulativo, etc. El objetivo 5, algunas cosas que dice son como reiteración de otras que ya están en la plataforma de acción de Beijing, pero en el tema que va más allá y que yo creo, compañeras, que es un tema importantísimo del que tenemos que hacer bandera y en el que podemos trabajar muchísimo. Y bueno, este seminario se hace en vísperas, ¿no?, del 12º Foro para la Igualdad de Emakunde, que es mucho más amplio, donde va a participar más gente, va a haber mucho más tiempo para las cosas. Es la importancia del trabajo doméstico no pagado. Primero, como factor de desigualdad de las mujeres y a la vez como oportunidad de otra economía. Y eso no lo había hace 20 años, esa visión no la había hace 20 años. El quinto objetivo de desarrollo sostenible va más allá que la plataforma de acción de Beijing. Hay cambios interesantísimos. La plataforma de acción de Beijing decía hay que medir el trabajo doméstico no pagado, sobre todo el de cuidado de las personas dependientes y de la infancia, y hay que hacer una cuenta satélite. Ahora lo que se dice es hay que hacer encuestas de uso del tiempo. Lo gordo ahí es el uso del tiempo. Hay que reducir, me ha llamado muchísimo la atención, la primera vez que he oído yo, hay que reducir el trabajo doméstico no pagado. Y, por supuesto, hay que repartirlo con servicios públicos de
eso, de atención a la infancia de las personas dependientes. O sea, aquí tenemos una ley de dependencia que dice que es de cobertura universal y que, sin embargo, pues todavía, vamos, en Euskadi esto lo tenéis mejor, pero en el resto del Estado estamos en la quinta exclusión ya de las personas con dependencia moderada y cada vez hay menos personas cubiertas por la atención a la dependencia y la cobertura, mi padre, que es una de ellas, la cobertura cada vez es menos suficiente para que esa persona realmente pueda vivir y para que sus hijas puedan trabajar a la vez que, en fin, que esa persona está cuidada, etcétera. Entonces, me parece muy, muy, muy importante. Primero, que dentro del objetivo quinto de desarrollo sostenible, que además de la lucha contra la discriminación, contra la violencia, contra el matrimonio precoz, tenga ese cuarto apartado, que es sobre el trabajo doméstico no pagado, me parece muy, muy importante que el documento este que tenéis todas en la carpeta lo desarrolle muchísimo. El decálogo que viene aquí es interesantísimo. Esto es un paso realmente más allá. Esto es reconocer que no estamos igual que hace 20 años, que en muchos aspectos estamos peor. Es que, por ejemplo, lo que ya ha contado Estados Unidos es increíble, ¿no? O sea, que la primera potencia económica mundial haya reducido la tasa de actividad laboral de las mujeres. Si el empleo es universalmente reconocido como el principal medio de redistribución de la riqueza, si las mujeres no tenemos empleos, no tenemos independencia económica. Si la maternidad se hace cada vez menos compatible con el empleo, retrocedemos, porque estamos, o sea, bueno, pues eso, en lo que se llamaba la doble vía, o eliges ser madre o eliges tener independencia económica y tener un desarrollo profesional, ¿no? Entonces es muy, 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 muy importante, porque vuelvo a decir, no solamente es el hándicap, es el gran tema que se utiliza no solamente para discriminar a las mujeres que ya son madres o que ya son cuidadoras de personas mayores, sino para imaginar que todas las mujeres somos cuidadoras, potenciales cuidadoras, y por tanto que la economía nos tiene que sistemáticamente tener como fuerza de trabajo de segunda división. Entonces, yo creo que en eso hay que trabajar un montón, que el documento que tenéis en la carpeta es un documento súper interesante porque va dando estas 10 medidas, ¿no? O sea, la primera es crear más y mejores empleos, claro, porque aquí también lo dice, ¿no? O sea, es que muchos de los empleos que se están creando son empleos para pobre. Es decir, son empleos que tener empleo no te saca de la pobreza. Entonces, claro, es tremendo, ¿no? Que la pérdida de los derechos laborales suponga que tener empleo no te sirve para sobrevivir con dignidad, para tener una vivienda propia, tienes que hacinarte con un montón de gente, etcétera. La brecha salarial, que prácticamente no se ha reducido. O sea, para mí lo principal, y con esto termino porque creo que me estoy ya comiendo mi tiempo, es que esto da, con sus pros y sus contras, primero, es ineludible. No podemos estar fuera de la agenda de Naciones Unidas en un año en que hay un debate muy importante. Segundo, este debate exige alianzas nuevas al movimiento feminista. Tercero, exige una interlocución real con los poderes públicos, autonómicos, del Estado, de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Un poder real de interlocución, que hablemos de lo mismo y que digamos cosas en las que cada uno defendamos el papel que ejerzamos. Que no digamos, uy, nos queremos mucho, somos muy amigas, no sé qué. No. Los gobiernos tienen la gran suerte, que tienen el poder, pero tienen también muchísimas limitaciones. Y si la sociedad civil no está movilizada, si las organizaciones de mujeres no hacemos presión sobre los gobiernos, las personas que dentro de los gobiernos, sean, ya digo, de Naciones Unidas, de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, que sea, esas personas, esas mujeres, pero también hombres, tienen menos fuerza para que el objetivo de la igualdad de género esté dentro de la agenda política. Entonces, que no creamos que eso es como que le hacemos un daño a Izaskun porque le reivindicamos. No, al contrario. Nosotros ponemos en valor Emakunde. Si Emakunde tiene una sociedad civil que exige más igualdad para la mujer. ¿Y quién va a liderar eso si no somos nosotras? Y bueno, no me enrollo más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Begoña San José, Begoña Lasagabaster. Ha sido un placer poder escucharos. Yo no me voy a extender mucho
pero como decíamos, bueno, pues está claro que tenemos que trabajar a favor de la igualdad allá donde sea necesario, ¿no? En los diferentes ámbitos, intentando generar nuevas alianzas, porque este es un reto, ¿no?, que requiere precisamente de muchísimas alianzas y allá donde, ¿no?, sepamos que se trabaje en esta línea. Y yo creo que, bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, porque supongo que después de las dos intervenciones, bueno, pues habrán surgido entre... Sí, perdón. Estábamos hablando, Begoña y yo, que, bueno, pues como de alguna manera, no sé si quizás yo lo tengo más en la mente, pero todo lo que ha sido la negociación de los Objetivos de Desarrollo Milenio y un poco el objetivo Unpaid Care Work del trabajo no remunerado, y dónde estamos en el tema de las negociaciones, de la agenda, de la financiación y el papel de la sociedad civil. Si os parece interesante, si no, yo espero las preguntas. No sé, Begoña, ¿a ti qué te parecería? Yo creo que es interesante que lo comentéis, porque probablemente no tengamos No sé, yo lo dejo a vuestro criterio. Yo eso como os lo veáis, porque desde luego no soy... ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Pues yo desde luego ya digo que es una... perdón, sí. Que tener a una persona como Begoña es de verdad que una suerte enorme. Entonces, que todo lo que podamos exprimir y que nos cuente eso, porque no es tan fácil. Te puedes hartar de leer 300 páginas y al final no tenerlo tan claro como ella a lo mejor lo aclara en 2 minutos. Sí. 2 minutos no, pero bueno, o sea, un poco la, si tenemos, bueno, un poco la idea a ver, para empezar, ONU Mujeres, la verdad es que es una entidad muy curiosa y es única dentro de Naciones Unidas. Y además todo el mundo, no es el PNUD, no es UNICEF, no es... Y tiene un valor muy curioso que nos hace tener un valor político importante, pero a la vez nos hace tener unas dificultades muy complejas, ¿no? Es una entidad única porque tiene un mandato normativo, tiene un mandato de coordinación dentro del sistema de Naciones Unidas. Normativo quiere decir que nosotros... Este informe que dice Begoña del secretario general, nosotros redactamos el primer ejemplar, la primera versión de lo que el secretario general dice, cara a lo que son la Asamblea General, la Comisión del Estatuto de la Mujer, obviamente la oficina del secretario general, y el secretario general, si mañana dice, mire, me han redactado una cosa, no me gusta nada y no la voy a mandar, pues no la dice, pero lo normal es que los datos y que estén ahí. Y nosotros en esta versión de ONU Mujeres, nosotros siempre empujamos un poco más, o sea, esa parte de secretariado, en teoría, pues sería un poco pues, el secretariado que te haga hasta dónde llegas tus poderes, ¿no?, y tus funciones. Y nosotros tratamos de estirarlo en la medida de lo posible, pues para, al final, en Naciones Unidas son los países miembros, ¿no? Y nosotros ayudamos en esa parte del secretariado, pero intentamos estirar, y si alguno, por ejemplo, alguno que quiera hacer una exégesis de tesis doctoral, cuáles son la diferencia entre informes de secretarios generales de una época y de otra, verá que nosotros no solo nos limitamos a lo que dicen los Estados miembros, sino que hacemos nuestra propia interpretación de lo que está siendo el mundo, ¿no? Y con esa visión de llevarlo al extremo posible que podamos, tratamos de dar mucha más información. El informe del secretario general de esa parte normativa, por ejemplo, nosotros en el informe de Beijing lo que hicimos fue recoger los informes que nos habían mandado los Estados miembros, que lógicamente mandan, pues en general todo el mundo tiene tendencia a decir lo bien que lo hacemos, y nosotros lo que hacemos es hacer nuestra propia investigación de datos y científica, científica o de datos o de cualitativa, cuantitativa, de metodologías varias, para saber qué hay más allá, ¿no? Entonces, para de alguna manera poner el énfasis en el más allá. Y si se lee el informe del secretario general, hay 4 claves. Es, 1, ha habido avances, desigual y esto. El problema es la falta de implementación, la falta de recursos, las distintas, yo creo que a partir de ahora no se puede uno hablar solamente de desigualdad de género, las distintas desigualdades se chocan, la de pobreza social, etnia, raza, etcétera, etcétera. Ya no se puede hablar de datos genéricos de desigualdad de mujeres, hay que ir a mirar realmente qué es lo que está pasando y de alguna manera que ha habido nuevos obstáculos, que más allá de los difíciles que teníamos antes, hay nuevos obstáculos que se han programado. Entonces, esto es un poco la parte normativa, lo que a partir de ahí da lugar a pues, que haya una resolución de la Asamblea General, que haya una declaración política de la Comisión de Estatuto de la Mujer, que el Consejo de Seguridad establezca una norma, apruebe una norma. La segunda parte de competencia que tenemos es coordinación. Nosotros tenemos la competencia de poder decirle
poder decirle o obligarle, no que nosotros hagamos todo el tema de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, sino que el resto del sistema de Naciones Unidas tenga que también trabajar, porque de alguna manera al principio era, bueno, ya están ONU Mujeres, que se encarguen ellos y así lo dejamos aquí en la esquina y dice, miren, no, ONU Mujeres existe, tiene que existir porque es lo único que centra toda la perspectiva del enfoque de igualdad de género, pero nuestra obligación es empujar al PNUD, empujar a UNICEF, empujar sobre todo a la División de Asuntos Políticos, complicado, empujar a las operaciones de paz, empujar a todo el resto del sistema, a decir, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Y esta parte también tiene su aquel. Y la tercera pata que tenemos, que no hay ni una sola en el sistema de Naciones Unidas, ni una sola agencia, entidad y demás que tenga estas tres patas, es la de operacional. Quiere decir que además nosotros tenemos la posibilidad de tener programas y operaciones fuera de Nueva York, de Nairobi o de Ginebra, de las 5 o 6 sedes, para ayudar a la gente en el terreno a que cambien. Esta es una cosa única, es muy difícil, es por donde va a ir el sistema de Naciones Unidas. Y tenemos otra cuestión que también es una característica propia, que es lo que decía también Begoña, que a veces lo hacemos mejor y peor, y es nosotros la mano derecha o la izquierda, me da igual la que queráis. Por una parte está con los Estados miembros, no nos queda otra, pero la mano izquierda o derecha está con la sociedad civil. Y esto es algo único en ninguna agencia o entidad del sistema de Naciones Unidas. Obviamente nos obliga a nosotros, a nosotros nos parece que es fundamental, porque si no es imposible, como decía Begoña, pero nos obliga a tener un equilibrio constante, que ya sabéis que los equilibrios siempre son complejos, ¿no? Pero nuestra obligación es que, de alguna manera, nosotros estamos con los Estados miembros y estamos a la vez con la sociedad civil. Y pues recibimos en muchas ocasiones pues, algunos tirones de oreja por parte de los gobiernos con mucha frecuencia. Pero también nos permite a nosotros tener un manejo de saber cómo empujamos. A nosotros nos dice la sociedad civil dice eso y nosotros empujamos a los gobiernos. Y jugamos con eso. Por ejemplo, esto se traduce en que la mayoría del presupuesto que nosotros tenemos para en los 75 países donde tenemos oficina de país, la gran mayoría va dedicada a la sociedad civil, que son países en vías de desarrollo, porque obviamente son los que pueden empujar más. Y ahí tenemos que cuidar porque el programa que nosotros tenemos tiene que ser acorde. La ONU no puede estar en ningún país en contra del gobierno de turno. Esto es así. Está clarísimo. Pero a la vez, ¿cómo jugamos para que de alguna manera esa propia sociedad civil también tenga un papel tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Por ejemplo, los informes de la CEDAW. ONU Mujeres apoya a los gobiernos a hacer el informe de la CEDAW, en donde tenemos oficina, otra vez vuelvo a decir. Pero a la vez apoya y financia el informe sombra, en la mayoría de los países donde tenemos oficina. Pero a la vez también hacemos el informe del UNCT, que es el equipo de país de la ONU. Es decir, que al comité de la CEDAW, a los 23 expertos que les llega el informe de la CEDAW de un país correspondiente, le va a llegar 3 versiones. El informe, primero en una reunión a puerta cerrada, le llega el informe del sistema Naciones Unidas, cosa que hasta hace apenas 2 años no pasaba, o 3. En ese nosotros tenemos mucha intervención en decir qué es lo que piensa Naciones Unidas a puerta cerrada y le dice a los 23 miembros del comité de la CEDAW. Tenemos también el informe sombra, que es normalmente, en muchos casos, en los países donde estamos y tenemos fondos, es el informe que hace la sociedad civil apoyada también por por ONU Mujeres. Y además ayudamos al gobierno del turno tanto para llevar el informe al comité de la CEDAW como para implementar las recomendaciones posteriores. Porque al final, si no hay un informe que no se implementa, pues volvemos otra vez al mismo círculo donde no hay nada, ¿no? Con lo cual, esa es la labor, digamos, de ONU Mujeres. Con todo ello, un equilibrio francamente complicado y difícil, y nuestra tarea es intentar conseguir el máximo conocimiento, información, datos y estadísticas suficientes para que lo que pongamos no sean opiniones subjetivas, sino sean cosas que son imposibles de decir que no. Esta es nuestra labor. A lo largo de estos 2 años empezó el tema de, ya sabéis que a través de Río+20 terminaba el Objetivo de Desarrollo del Milenio. Bueno, pues entonces hay que hacer una nueva agenda de lo que es 2015 a 2030, pero hay una diferencia y es que digamos, todo lo que es el proceso de Río+20 empieza, claro, lógicamente ya no estamos hablando de desarrollo. En este momento, desarrollo no se puede entender sin medio ambiente, no se puede entender sin cambio climático, no se puede entender sin economía.
Y esto vivimos en un mundo absolutamente globalizado, donde los países del sur, estoy resumiendo, o sea, por favor, tenerme en cuenta, tratando de resumir, los países del sur dicen, oiga, mire, usted me está diciendo a mí que yo reduzca lo que fuere, pero sabe lo que usted, quien está contaminando es el del norte. O sea, a mí, isla del Pacífico, ya estoy intentando ver dónde llevo a todos mis ciudadanos, a Australia o a otro país, donde se respete el mantenimiento de la nacionalidad. Esto ya se está estudiando en las universidades de Reino Unido y de todo el mundo, porque va a haber islas que desaparezcan, países que desaparezcan, donde hay nacionales que de repente no van a tener tierra. ¿Qué hacemos? Entonces, esto es un problema que decir, oiga, mire, que yo me va a pasar esto, pero resulta que yo no puedo resolver esto porque el que está contaminando está en China, por decir algo, si hablamos del Pacífico, o está en no sé dónde. Entonces, esta agenda ya no puede ser solo de desarrollo de norte, sur, etcétera, etcétera. Esta tiene que ser una agenda globalizada. Cambio climático, medio ambiente, economía y sociedad. Y dice, bueno, usted quiere que haga yo esto, usted me tendrá que dar la transferencia tecnológica para que yo también pueda ayudar a lo mío y usted deje de contaminar. Al norte dice, no lo tengo yo tan claro. Crecimiento cero, a ser posible, los del sur. Nosotros quedamos más o menos como estamos y aquí paz y mañana gloria. Entonces, esta empieza a ser una agenda que realmente es una agenda universal y en el que realmente aquí se va a retratar todo el mundo. Ya no se va a retratar solamente los países en vía de desarrollo. Aquí se van a retratar todos los países. Y cuando empezamos a ver el retrato de los países, la foto queda un poquito menos en color, ¿no? Queda un poquito, ya Europa ya no parece, queda no tan en color, sino en un poquito menos color, con todos los matices que tenemos en el Instagram, ¿no? Pues bueno, vamos a ver. Y a partir de ahí se empieza a hacer un trabajo. Y entonces se inicia un año y pico, el año pasado entero, lo que se llamó el Open Working Group, que fue un sistema muy interesante, y es que no era el inicio del proceso de negociación, que en realidad ha sido este año, sino era una primera toma de contacto que hacían todos los países intentando intercambiarse cuáles eran las perspectivas, y donde había 70 puestos que de alguna manera eran, por cada puesto había 3 países, y entonces rotaban esos 3 países. Esto era como, vamos a ver, este es un sistema nuevo, porque de primeras no podemos negociar todo a la vez, es muy complicado, es muy compleja la agenda, es universal, en fin. Entonces, inician este sistema y nosotros, en ONU Mujeres, tenemos muy claro que tenemos que empezar a tope. O sea, que nosotros tenemos que presentar una posición en la que nadie pueda decir que no. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir 3 cosas. Tenemos que presentar una posición en la que no se nos advierta que estamos ni con el norte, ni con el sur, ni con el este, ni con el oeste, y por tanto, lógicamente, si tú hablas de derechos humanos, el norte va a estar encantado de hablar de derechos humanos. Y el sur dice, no, yo estoy de acuerdo con los derechos humanos, pero ¿sabe usted? Yo no hablo de derechos humanos hasta que usted no me dé la transferencia tecnológica o deje de contaminar. Porque es un doubt, es la agenda tuya y la mía. La agenda tuya, tú quieres esto, pero no quieres hablar de lo otro. Yo quiero hablar de esto, pero también quiero hablar de lo otro. Entonces, hay que tener cuidado que la igualdad de género y los derechos humanos no se conviertan en el monopolio de una parte de los países. Y esto es muy complejo. Entonces, tenemos que jugar con todo el mundo, porque a veces no es un problema de que unos estén más en favor de los derechos humanos que los otros. Es simplemente que en el ámbito de negociación, pues como todos sabemos y hemos negociado toda nuestra vida desde que somos pequeños, pues sabemos que hay doutes, cómo negociamos aquí y allá. Entonces, ONU Mujeres tiene claro que, por ejemplo, ir a una negociación sin tener el acuerdo del G77, los antiguamente no sé si son los no alineados, pero bueno, pues no se puede. Y no se nos puede ver como solamente los representantes de una región, porque no es verdad, y ni porque ninguna región puede ser considerada con la lid de lo que está pasando en igualdad de género. Entonces, en esa negociación decidimos, 1, presentar una posición de un paper, hicimos todo un documento que se llamó un standalone goal. Queremos que haya un objetivo separado del resto sobre igualdad de género, que no estaba claro al principio. Entonces, hicimos una posición y tenemos muy buena gente. Vamos, en mi equipo en concreto somos quienes hacemos todo esto y todos los informes del secretario general. Tengo un equipo de gente, de mentes brillantes, con además capacidad de hacer y de establecer metodologías para conseguir tener datos y estadísticas, cosa que es un problema porque no hay. Y normalmente lo que hacemos es valorar lo que podemos medir y no medimos lo que realmente hay que valorar. O sea, y estamos intentando cambiar la ecuación.
Hicimos un papel y empezamos a trabajar y hacer esta función de influenciar y lobby, etcétera, etcétera, con todos los países. Bastante bien, durante un año entero, nosotros todas las semanas tenemos equipos de gente y yo todas las semanas mandamos mensajes concretos a todos los países, a la sociedad civil y a todo el mundo sobre lo que creemos que debe hacerse. Pum, 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 vamos, una negociación política en toda regla. Hay que tener el conocimiento, lo que hablamos, hay que tener el conocimiento de los procesos y hay que tener el conocimiento de las negociaciones. A partir de ahí vimos que había el objetivo 5, pero ese no era nuestro único objetivo. Nuestro objetivo era que además de ese objetivo 5, el resto en igualdad de género, los 17 objetivos, que hay 17 sobre, bueno, tengo por ahí si queréis, voy a rayar. Pobreza, ciudades sostenibles, economía, educación, salud, etc. ¿Cómo se dice? Means of implementation. Bueno, instrumentos de implementación, también hubiera una perspectiva de género. Con lo cual, nuestra estrategia era un objetivo solo y único con seis resultados muy claros y además se puedan medir y mainstreaming en todo el resto de los objetivos. Creo que hicimos un buen trabajo y creo así se ha reconocido también. Pregunta, la del millón. ¿Estáis satisfechísimas con eso? Pues no. Nos hubiera gustado ir un poco más allá en algunos temas, pero también sabemos que si se reabre, hay muchos países deseando reabrirlo para quitarnos cosas. Entonces, en esta vida, pues también hay que saber dónde llega, ¿no? El objetivo, por ejemplo, el Target 5, para nosotros fue un éxito tremendo que nos llevó horas y horas del trabajo no remunerado, horas y horas de negociación, con anécdotas como para escribir un libro sobre qué queríamos decir, si se compraba una lavadora para el señor, la mujer del embajador o la señora, la prima, ¿no? O sea, oiga, miren, no, que eso no estamos hablando, hablamos de reconocer, reducir y redistribuir. Es decir, sí, hay una carretera y una canalización de agua que puede ir desde, que puede usted invertir entre una carretera que va desde donde vive la gente a una fábrica o hacer una canalización de agua que va desde el río hasta el lugar donde las personas viven y pueden tener agua. ¿Qué significa? Significa que hay un 15% más de niñas que van a poder tener educación, una reducción del trabajo de las amas de casa que pueden dedicarse a tener un trabajo formal, etcétera, etcétera. Eso se llama reconocer, reducir y redistribuir, que tiene afección directa a la economía y al empleo, más allá de la igualdad de género, como es obvio. Conseguimos meterlo. Nada más que solamente el hecho pedagógico de explicar esto, porque la gente cree que es como, pues eso, que si le compro una lavadora para que tenga más tiempo, oiga, mire, no, es que las niñas pueden, si tenemos luz, pueden hacer los trabajos, pueden estudiar, no tienen que ir a buscar el agua, no se mueren, porque entre otras cosas la mitad de las veces se mueren porque, claro, cocinar con leña en un sitio donde no haya ventanas, se mueren. Entonces, hay todo un concepto que además entra dentro de la parte no solamente del tema de igualdad de género, sino de la economía, del medio ambiente, etcétera, etcétera. No estamos muy del todo satisfechas en dos cosas del Unpaid Work. Una cosa, básicamente. Que hay una coletilla, que es donde nosotros nos gustaría abrirlo para cambiarlo, pero bueno, no creo que esto, que habla de as nationally, como se entienda nacionalmente. A nosotros nos pareció eso muy desgraciado. Entonces ahí estamos buscando el darle la vuelta a cómo a la hora de implementar los objetivos, cómo vamos a hacer la Agenda Post 2015, estamos tratando de decir siempre y cuando de conformidad con la normativa internacional, de forma que en ningún caso podamos bajar de lo que ya existe a nivel normativo, que es la CEDAW y todas las recomendaciones de la CEDAW. Ahí nos ha quedado. Bueno. Yo creo que ese es un tema. Entonces, en este momento tenemos una agenda con 17 objetivos, razonablemente razonable, que al final no se ha abierto porque como si se abría nadie sabía que iba a poder pasar, pues está ahí. Se termina de negociar a finales de septiembre, como ha dicho Begoña, y nosotros creemos que los 6 objetivos de ser resultados, ahora nuestro leitmotiv ahora es cómo conseguimos metodologías suficientes para que sean homologables y que todos los países tengan obligación de tener estos datos y estadísticas. Porque lo que nos pasa es que en la mayor parte de los casos no tenemos ni datos ni estadísticas. Y no me vuelvo a ir, como veis en mi intervención, apenas he citado los países en vías de desarrollo. Hay que ir. Por ejemplo, si alguien pregunta ahora, díganos cuál es el porcentaje de mujeres en el Parlamento en el mundo, 22,01%, no sé. ¿Cuál es el número de concejalas en el mundo? No sabemos. No hay.
No hay ese dato, no existe. Ahora estamos intentando una metodología que unas compañeras del equipo, que es otra mente brillante, que está intentando ver cómo dentro de, que no va a ser perfecta, porque claro, ¿qué se define por una entidad local? Pues aquí sabemos, es una entidad local que es un municipio, un panchayat de la India, una comunidad autónoma, un estado federal, en fin, ¿qué es? Pero bueno, dentro de lo que cabe estamos intentando ver cómo lo hacemos, porque lo que sí queremos es que en todos los casos que haga referencia a igualdad de género en toda la agenda haya unas líneas de base de datos que todo el mundo se tenga que retratar. Porque donde hay datos, las cosas cambian. Donde no hay datos, las cosas no cambian. Entonces, estamos intentando hacer acuerdos con todas las oficinas estadísticas, con unas metodologías. Hay ya en este momento unos indicadores de estadísticas aprobados por Naciones Unidas, que son los 52 indicadores de estadísticas de género y los 9 indicadores de violencia de género. Al menos empezar por lo que es básico y que todo el mundo se retrate. ¿Qué queremos? Queremos la segunda cosa, y ya me voy a callar enseguida porque hago un disco rayado, es que además eso, si no hay dinero, no se puede hacer. Y la parte del dinero, estoy resumiéndolo mucho, es la parte de Addis Abeba. A la vez, en todo este proceso, nosotros hemos intentado y hemos conseguido que haya dinero para que la sociedad civil participe. Por ejemplo, Suecia y otros países estamos intentando, como ONU Mujeres, porque a nosotros nos interesa que esté la sociedad civil, porque nosotros podemos tener fuerza, pero sin la sociedad civil no tenemos fuerza. Entonces, que Suecia y otros países nórdicos financien la participación de la sociedad civil organizada, o bueno, no organizada porque es que si no es muy difícil, tanto en Nueva York como en Addis Abeba, ¿no? Y en este momento tenemos alrededor de seis eventos que estamos organizando en Addis Abeba, de los cuales con EWIL, Lidia Alpizar, y con ellos hemos hecho toda la negociación de la financiación. Porque de alguna forma lo que ellos digan a nosotros nos sirve mucho, y además tenemos lo que llamamos los champions. Tenemos determinados países miembros, tanto en el norte como en el sur, que sabemos quiénes son y a quién podemos ir. Entonces, entre la sociedad civil, el grupo de amigos, esto es como en cualquier lugar, o sea, esto es lo mismo, cualquier grupo de amigos, entonces, ¿qué dicen estos que dicen? ¿Qué dicen estos que los dicen? Y dicen, a ver, vamos a buscar en América Latina quién nos apoya en esto. Vamos a buscar en Asia quién nos puede apoyar en esto. Por ejemplo, Emiratos Árabes nos han apoyado muchísimo en la financiación con Suecia, con México, con Brasil. Empezamos en diciembre con un texto que no había cero mención de igualdad de género. Hemos hecho toda una estrategia del texto en el cual el texto estaba tal y como estaba y hemos puesto todo lo que nosotros consideramos que tiene que haber de igualdad de género en cada frase. Y a partir de ahí negociamos con todo el mundo, damos. Y llegado un momento, muchos de los países miembros a veces no es tanto que no quieran, sino a veces no saben. No saben. Y esto es uno de los temas que también, a veces hay gente, hay países, hay voluntad política, pero no hay, porque en muchos de los casos estamos hablando de cosas muy novedosas. Entonces no hay manera, no se sabe, no hay metodologías, no hay estructuras. Entonces nosotros estamos poniendo también en donde sabemos que hay un ejemplo bueno, decir, bueno, pues mira, creemos que esto puede servir aquí. Nada es rotundo para decir 100% va a pasar. Sabemos que los puestos sensibles al género nos han dado un pie en los últimos 10-15 años para llegar a otra fase que se llama costeo. En la fase de costeo ahora estamos en Financing for Gender Equality, que estamos mirando la fase de la entrada de dinero. Es decir, pues se va haciendo. Hoy tenemos ya un documento con bastante lenguaje bueno, pero los países nos están pidiendo, queremos ejemplos, queremos resultados, queremos cosas concretas que podamos decir. Y es lo que estamos intentando hacer. Ahí estamos, yo creo que no vamos mal, no es 100% lo que a nosotros nos hubiera gustado, ha sido 3 años de pelea, pero todavía no termina esto hasta julio y hasta septiembre en el que haya eso. Y a partir de ahí es ver dónde vamos a conseguir el dinero para implementar. Yo creo que el tema también de dialogar con todo el mundo, y vuelvo a decir, a veces hay gente que no quiere, punto. No hay voluntad política, se acabó. Pero en muchos casos nos estamos dando cuenta que en los casos en que haya voluntad política desde el punto de vista de gobiernos e instituciones, en los casos de empresas privadas que a lo mejor es que ni se lo han planteado o ni tan siquiera tienen datos, y cuando les das datos se quedan y dicen, espera un momento.
ahora empieza a haber muchos datos de que empresas que cambian, por ejemplo, trabajo flexible, no flexible en el sentido peor de la palabra, que trabajan 12 horas más. Es decir, tienes jornada partida y trabajas, en vez de 9 a 1, trabajas de 7 de la mañana a 3 de la tarde, que en realidad era la jornada única, para ese viaje, con la mitad del sueldo. Pero que hay momentos en los que también se necesita poner un diálogo constructivo y decir, mira, te proponemos esto, te proponemos lo otro. Y no va a haber nada perfecto, pero son temas muy novedosos que a lo mejor requiere conocer qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y a veces es error-acierto. Pero lo que está claro es que este modelo, tal cual, así no puede seguir para la igualdad de género, tal y como está, en la parte económica, en la parte de cambio climático también es muy importante, y en la parte de la parte social o la parte económica. Y lo que sabemos es que en algunos casos, no en todos, hay una voluntad y a veces tampoco se sabe cómo seguir y nosotros tampoco sabemos. En fin, ya me callo, pero era un poco por explicar un poco la negociación que existe. Bueno, pues como decía antes, si tenéis alguna pregunta, yo creo que es el momento. Tenemos todavía 15 minutos antes del descanso y yo creo que es una oportunidad única, ¿no? Bueno, pues de poder comentar o preguntar tanto a Begoña San José como a Begoña Lasagabaster, ¿no? Aquellas cuestiones que os surjan. Así que, primera pregunta. Sí. Bueno, pues Egunon, buenos días. Soy Encarna de la Maza, del Sindicato de Enfermería SASE. Es una pregunta para la mesa en su conjunto. En primer lugar, agradecer la magnífica exposición de las dos personas que nos han hablado de todo lo que saben en esta materia. Y es una pregunta que me ronda por la cabeza hace mucho tiempo y que creo que hoy tengo la oportunidad de lanzarla, y además incluso incluyendo a Izaskun también para su respuesta. Habéis comentado en el turno de intervención que el Instituto de la Mujer del Gobierno español pues no parece que sea una organización que muy proclive, ¿no?, a favorecer la tarea para la que está creado, o por lo menos creo que he entendido a Begoña San José pues que nos tenemos que enterar, os tenéis que enterar de muchas cuestiones por el Ministerio del Exterior y no por ese Instituto de la Mujer. La pregunta es así de concreta. El Instituto de la Mujer es dependiente del gobierno que en el Estado español en este momento está, y a pasado o a futuro pues al que corresponda. Y el Instituto Vasco de la Mujer le ocurre lo mismo, es dependiente del gobierno vasco. Yo en algunas cuestiones en las que he participado he visto en los países nórdicos cómo estos institutos de la mujer, que se llaman de forma diferente, son dependientes no de los gobiernos, sino de los parlamentos, que es donde reside la soberanía popular. Y eso es lo que me ronda por la cabeza. ¿No creéis vosotras que sería mejor para la causa para la que han sido creados que estos institutos de la mujer fueran dependientes de los parlamentos y no de los gobiernos? Es una duda que tengo y pido que a ver si me la podéis resolver. ¿Vale? Gracias. A ver, en mi sombrerito de Naciones Unidas no voy a valorar ningún gobierno, pero sí hay muchas, o sea, hay funciones. Los institutos de la mujer hay muchas, como tú decías, muchas dimensiones, ¿no? No hay ninguna perfecta en el sentido dónde tiene que estar. Ahí en un caso son ministerios, en otros casos dependen de presidencia dentro de un gobierno, en otros casos incluso son una figura autónoma, completamente fuera de gobierno y de parlamento. En algunos casos en los parlamentos a veces no son tanto lo que nosotros entendemos como Instituto de la Mujer, sino que se llaman oficinas de unidades de género, ¿no? Depende de las funciones que tengan. Tienen sus pros y sus contras. Nosotros lo que queremos es que en el gobierno, yo creo que lo que he visto es en el gobierno debiera haber, porque es la ejecución de las políticas, pero en los parlamentos también. Si el parlamento tiene 3 competencias claves, pero no tiene la ejecución directa. Tiene normativa, la de desarrollar la legislativa,
la que es de control y la presupuestaria. Pero de alguna manera no tiene el diseño de ejecución de las leyes, ¿no? Por lo tanto, ¿hasta qué punto solo en el Parlamento, qué influencia podrían tener en el Gobierno más allá de lo que es la legislativa, la presupuestaria, que es mucha, toda ella, y la de control? Pero lo que es desarrollar una ley, hacer una ley, pueden hacerla en el Parlamento, pero la gestión de implementación y ejecución no la van a poder hacer directamente, con lo cual podrían añadirse unos valores y unas funciones, pero dejarían de tener otras funciones. A partir de ahí, lo que yo creo que es importante siempre es que cualquiera que sea la estructura, la naturaleza que sea, tenga claro que haya un control suficiente por parte, digamos, de las distintas funciones e instituciones. Lo que nosotros vemos es, por ejemplo, que en el Ejecutivo que tenga poder real. Es decir, que no sea una institución, una estructura, lo que sea, que de alguna manera puede decir cosas, pero a la hora de la verdad no puede tener ningún valor real dentro del propio Gobierno o dentro del propio Parlamento, ¿no? Y hay muchos casos, yo creo que en el caso de Euskadi, bueno, vamos, Izaskun lo dirá mejor, yo creo que tiene una peculiaridad que no tiene en otros lugares, ¿no?, a la hora de la parte legislativa. Por el contrario, por ejemplo, si en el Parlamento no hay la unidad de género, es decir, no hay gente suficientemente conocedora de lo que es el tema de igualdad de género, que es toda una expertise, o sea, que es una área científica de conocimiento, pues es muy difícil que vayan a ayudar a los parlamentarios en darles los datos suficientes a la hora de saber qué es lo que tienen que mirar a la hora de realizar una ley, desarrollar una ley, a la hora de controlar la mejor o la peor implementación de una ley o a la hora de establecer el presupuesto adecuado a una ley. Por ejemplo, recientemente, y Begoña trabajó mucho en el tema de los impactos de género, que bueno, pues como toda metodología, son elementos que se incluyen, ¿no? Puede ser también que sea ajena a cualquiera de las instituciones y que sea un organismo autónomo al mismo tiempo como existen otros organismos autónomos que no dependen y por tanto no dependen ni del Gobierno ni del Parlamento ni de ahí. También puede ser. El tema está si las funciones que tienen que realizar tiene suficiente capacidad para hacerlas y tener el poder o la función suficiente para poder llevarlas a cabo, en lo que se refiere a la legislación, la ejecución y al control y al presupuesto. Esa sería mi respuesta. Ahora, a partir de ahí, cada uno determina en qué lugar y en qué sitio es lo mejor, ¿no? Pero yo creo que esa es la importancia, no tanto en dónde está, sino si tiene una fuerza real en todas esas funciones para poder llevar a cabo su trabajo. Yo creo también que tiene que haber organismos de igualdad, igual que en un sindicato tiene que haber un organismo de igualdad, y es una cosa muy diferente no sé, de una patronal o de un gobierno, ¿no? Que los tres poderes del Estado debe haber en cada uno de ellos un organismo de igualdad, y de hecho formalmente lo hay. Pero es muy interesante, por ejemplo, el Instituto de la Mujer ha perdido el 50% del presupuesto. Luego, aquí había un Ministerio de Igualdad y ahora tenemos una dirección general que ha sido compartida. Es decir, Carmen Plaza ha estado casi todo su mandato compartiendo dos empleos públicos, el de directora del Instituto de la Mujer y el de directora directora general de Igualdad, que está con población gitana, con otros grupos de colectivos discriminados, ¿no? Y ahora, cuando lo han unificado, han dicho que el Instituto de la Mujer ya se llama de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, que es una de las cosas que señala también el informe de ONU Mujeres. Porque, claro, ha habido una tendencia, y particularmente en Europa, de que los organismos, que eso también lo reconoce el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que si ya no solamente te dedicas a la igualdad de las mujeres, sino que te dedicas también a la de los inmigrantes, a la de no sé qué, no sé cuántos, que mucho abarca, poco aprieta, porque además son formas de discriminación que tienen, primero, sujetos distintos, mecánicas distintas y tal. Y luego, en el Poder Judicial, en el Congreso de Diputados, en cada legislatura decide cómo se organiza, o sea, y entonces en esta legislatura se tiene una comisión de igualdad que no ha legislado nada, es decir, todo lo que ha hecho, lo principal que ha hecho ha sido lo de los horarios, esto, y en el Poder Judicial ha sido también una cosa interesante reciente, que la Ley de Igualdad de 2007 decía que tiene que haber, se estableció ahí la Comisión de Igualdad del Poder Judicial. Antes de eso ya existía el Observatorio de Violencia, y ahora
aunque el convenio de Estambul que ha ratificado España dice que igualdad y violencia son dos fases, digamos, desigualdad, mejor dicho, y violencia, son dos fases del mismo problema, es decir, que la desigualdad, del desempoderamiento de la mujer es cuando viene la violencia, pues sorprendentemente se han puesto por un lado una comisión de igualdad del Poder Judicial y por otro lado el Observatorio de Violencia, que ya digo que va contra justamente un convenio internacional que acaba de ratificar el Estado. Entonces, yo lo que diría que tiene que haber todo y que precisamente lo que tendría que haber es el sentido que tiene la división de poderes, que es que un poder es a la vez el contrapoder de los otros dos, que eso funcionara también en igualdad, es decir, que hubiera una exigencia, digamos, ¿no? de que fuera cada uno de ellos le exigiera. Pero claro, en el Parlamento, con una mayoría absoluta del mismo partido que está gobernando, la exigencia que está haciendo la Comisión de Igualdad al Gobierno, la función de control de Gobierno, ha sido pequeñísima. Y luego yo creo que eso que se ha unido, y en eso es en lo que yo creo que no tenemos que transigir, en que una persona que dirige un organismo que tiene una ley que regula sus funciones, porque el Instituto de Mujeres, ese organismo autónomo, tiene una ley desde el año 80 y tantos, y que una de ellas es la de emitir informes internacionales, y que vuelvo a decir, esta es otra de las cosas que también en el informe de aquí está diciendo. Pero ¿qué poder tiene el organismo de igualdad si resulta que quien reporta de lo que se hace en igualdad no es él? Es decir, si hay otro, que además eso luego lo hacen mal, y yo voy a poner la anécdota que quería poner antes y que luego no se me ha olvidado decirla, es que dentro del cuestionario de la ONU para la evaluación Bellimer-20, una de las preguntas, son 6 o 7 preguntas, ¿no?, las que hacen, una de ellas es ¿cuánto presupuesto, o sea, qué parte del presupuesto de ese Estado se dedica a políticas de igualdad? Entonces, el Gobierno, en ese informe que presentó en mayo del año pasado, hace un año, decía que 1.400 y pico millones al año. El presupuesto del Instituto de la Mujer son 23 millones, de 23. Más luego, es cierto, la delegación de violencia, que yo sí que la computo, porque entiendo, ya digo, que son dos partes de la misma política, tiene 17 o 18 millones. Oye, 23 más 18 son 41, hasta 1.400 es mucho disfrazar la burra. O sea, que por eso tiene que ser creíble los presupuestos. Porque además de los dinero que tiene el Instituto de la Mujer, una parte viene de la Unión Europea y otra parte de los fondos noruegos. Una parte que no es nada despreciable. Sumando las dos son, creo que más de un tercio. ¿Qué va a pasar el día que se acabe esta negociación, este programa que hay de fondos europeos? Si el Instituto de la Mujer pierde la financiación, entonces ¿qué pasa? Tiene menos presupuesto que muchísimas ONGs. Entonces, eso no puede ser. Un organismo del Estado tiene que tener gente para hacer un informe, por ejemplo, a no mujeres, vamos, a no mujeres, a la ONU, ¿cómo? Y tiene que tener también, no sé, interlocución con las organizaciones sociales. Es que no puede ir a la rémora, no podemos ser nosotras las que le invitamos al instituto que nos informe de que existe la Bellimer-20, sino que tiene la iniciativa, porque se supone que el Gobierno, a través del órgano de igualdad que tiene, ha recibido la información antes que nosotras, porque ellos son un Gobierno para 47 millones y nosotros somos 100 y la madre, que además no cobramos por hacer esto, con lo cual compaginamos la dedicación al activismo pues con otras cosas para ganarnos la vida y tal. Entonces, yo sí critico, además que se lo digo a ella, o sea, la directora ahora ha cambiado, la directora del Instituto de la Mujer de España ha cambiado, pero vamos, que se lo decimos por escrito, de palabra y de todas las ocasiones que tenemos, porque precisamente en Nueva York, la delegación, hubo en la sede ante Naciones Unidas, no sé cómo se llama, la misión, ¿no?, creo que le llaman, pues invitaron a toda la delegación que había, toda la gente que se enteraron que iba, y fuimos, éramos como 40 y tantas, porque vuelvo a decir, 29 éramos no gubernamentales, pero había como otras 20 que eran diputadas y así, ¿no? Y bueno, pues les criticamos que ni de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni de Bellimer-20 ha habido ningún proceso de participación de las organizaciones de mujeres. Y Susana Camarero, que es la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dijo que cuando volviéramos que nos convocaría. Bueno, hemos vuelto el 16 de marzo y estamos hoy a 27 de mayo, todavía no hemos recibido ninguna convocatoria. O sea, yo sí lo critico además porque creo que, o sea, que lo mismo que hay cosas que están bien,
y que, aunque las feministas somos, como dice Celia Morol, que siempre analizamos críticamente, pero no dejamos de ver, por ejemplo, esto que digo yo ahora. O sea, yo veo que tenemos una ley que obliga a que hace 3 días que hemos votado había cuotas de mujeres. Y eso lo reconozco, es un éxito tremendo, porque hay veces que los partidos quieren y otras veces que no quieren, mientras que si la Junta Electoral le anula la candidatura, pues ya se espabilan, ¿no?, para poner mujeres. Otra cosa, luego ya que las mujeres, esas mujeres que están ahí, sean mujeres comprometidas, representativas, pero vamos, tenemos algunas cosas conseguidas. Ahora, yo sí creo que el Instituto de la Mujer ha estado, porque estamos acabando ya el mandato, ¿no?, ha estado desaparecido. O sea, ha estado... ella decía que desbordada. Pues hija, no nos lo digas a nosotras, busca nuestro apoyo. Eso que decía yo antes. Si nosotras te estamos criticando, vete a tu jefe, a tu ministro o ministra que tenía entonces, y le dice, oye, que mira cómo me están poniendo de verde perejil, porque no hago esto, porque no hago lo otro, porque lo hago no lo de más allá. Mira qué informe sombra me han presentado, no sé qué. O sea, chica, no sé, úsanos también, ¿no?, para presionar a tus jefes. En nuestro caso, decir que yo creo que quienes hace 27 años decidieron que Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, fuera un organismo autónomo, acertaron. Acertaron porque ha permitido que tenga una pervivencia a lo largo de todos estos años con independencia del color político del gobierno que esté al frente, ¿no? Es verdad que cada uno pondrá su impronta, por decirlo de alguna manera, ¿no?, pero ha permitido que el instituto pueda continuar trabajando durante todos estos años y encima adscrito a la presidencia, al Lehendakaritza, ¿no? Eso está permitiendo al instituto estar presente en diferentes comisiones interdepartamentales donde hay representación de todos los departamentos del gobierno, donde tienen que dar cuenta de qué es lo que se hace en cada uno de los departamentos y que preside esa comisión el Lehendakari. Bueno, pues tienen que dar cuenta de todo lo que se hace en cada uno de estos de los departamentos y en este ámbito en concreto, por ejemplo, o también existe la comisión consultiva, ¿no?, que permite tener, bueno, pues el contacto más directo con lo que es el movimiento asociativo de mujeres, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, el de la propia Ley de Igualdad, ¿no? Decíamos que este año 2015 era un año histórico porque, por un lado, bueno, pues estaba el aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing. Ya hemos visto que fue una decisión estratégica en su momento que ha tenido sus consecuencias y que este año que toca evaluación, pues debemos bueno, pues continuar trabajando para que se haga realidad, ¿no?, aquello que se acordó de una manera más, bueno, con más efusividad o con más trabajo o con más implicación si cabe, ¿no? Pero también es el aniversario de el 10º aniversario de la Ley de Igualdad. En este caso, la Ley de Igualdad surgió del Instituto Vasco de la Mujer. Quiero decir, fue el propio Instituto Vasco de la Mujer quien manifestó ante el gobierno que en aquel momento bueno, pues, lideraba el gobierno vasco, la necesidad de elaborar una ley de igualdad. Y después de elaborarse esa ley de igualdad por parte de las personas expertas que integran el instituto, hubo que ir al Parlamento y hubo que desde el Parlamento conseguir los suficientes apoyos para que esa ley fuera adelante, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Quiero con esto decir, bueno, pues que el hecho de que seamos un organismo autónomo, que somos un organismo de impulso, que somos un organismo de asesoramiento, que evaluamos las políticas de igualdad en nuestro país, bueno, pues y que seamos ese organismo autónomo, pues entiendo personalmente que nos está posibilitando el hacer esa labor y el de poder continuar a lo largo del tiempo y no como ha sucedido pues en el caso del Estado español, donde el instituto, como bien decía Begoña San José, pues ha desaparecido y se ha unido a otro tipo de cuestiones, ¿no? No sé si con esto te sirve o...
Sí, perfectamente. O sea, me habéis aclarado alguna duda y alguna cuestión he aprendido, o sea que perfecto. Yo de lo que es el Instituto Vasco de la Mujer de nuestro, o sea, estoy contenta. No lo suficientemente contenta porque me gustaría mucho más, ¿no? O sea, claro, me imagino que todas las que estamos aquí, incluso tú, Izaskun, pues también, ¿no? O sea que, pero yo no lo pongo en cuestión. Solamente que sí que me preocupa el hecho de que, por un lado, veo como que el Parlamento, o sea, está como ajeno, y eso me preocupa. Y de la misma manera que formo parte de una organización sindical, y alguna vez hemos hablado los sindicatos, oye, a ver si el área de mujer, como ha dicho Begoña, creo, ¿no? A ver si nos ponemos las pilas y desde dentro también hacemos una acción conjunta, pues me preocupa que el Parlamento Vasco, en todos los años que lleva funcionando Emakunde, de los contactos que nosotros tenemos con los propios grupos parlamentarios, pues como es una cuestión del gobierno vasco y pues si le va muy bien, pues son votos para el gobierno, pues como que está en otra, o sea, no le veo implicado. Eso es lo que me preocupa, que no le veo la implicación. Que cuando lanzamos campañas que me parecen interesantes, pues sería interesante ver, pues como hicimos en Osakidecha con la campaña del respeto, pues los logos de apoyo pues de toda la parte sindical y de toda la parte, ¿no? Porque eso traslada a la población también pues un mensaje. Eso es lo único. Entonces, por eso escuchando a nuestras compañeras, las del norte de Europa, cuando ellas contaban que tenían sus dificultades y todo, ¿no? Pues ellas decían algo que a mí me pareció interesante, que es que lo que habían hecho las diferentes mujeres de los diferentes partidos políticos es primero ponerse de acuerdo. Y después ya desde ese acuerdo que tenían, a pesar de las diferencias políticas, empezaron a trabajar para generar lo que has dicho tú, Begoña, pues lo que ellas llaman ministerios o oficinas, o no sé, le dan diferentes denominaciones. Esa era la cuestión que yo quería plantear, que yo noto que aquí nos falta. Y ya con lo que has dicho del gobierno ya de España, pues creo que ahí todavía comparto lo que has dicho, que hemos tenido un instituto diluido y poco, lo comparto totalmente. Esa era la cuestión que quería plantear. Gracias. Pregunta, sí, Andrés. Eskerrik asko bioi, zuen ekarpenengatik. Bueno, la pregunta era, en este habéis comentado lo importante, el momento importante que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? De una nueva agenda. Y un poco sería preguntar, Jesús, o sea, la pregunta es, ¿qué podemos hacer en un país como Euskadi, o en la comunidad autónoma de Euskadi, para contribuir a eso, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer desde el momento asociativo en este momento tan importante? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué es lo que podemos también hacer desde las administraciones, ¿no? O sea, ¿cómo podemos contribuir a este proceso? ¿Qué beneficios podemos sacar de este proceso? O sea, a ver un poco, está muy bien todo esto, pero como que nos pilla muy grande y saber, bueno, si nos podéis dar algunas pistas que os ocurrieran sobre qué en concreto podríamos hacer, ¿no? A esos dos niveles, nivel de sociedad civil y a nivel más de administración. Yo lo primero que haría sería ver si cuando se apruebe la agenda es ver, o sea, hacerme un chequeo. Hacerme un chequeo como primera medida y decir, a ver, esta es la agenda que existe en el mundo y que se considera mejor, peor, regular, no sé, no tengo palabras en este momento, pero bueno, la que ha salido, ¿no? ¿Cómo estoy de salud? En los 5 resultados del objetivo 5, ¿qué tal ando? ¿Ando bien en leyes que discriminan o no discriminan? ¿Ando bien en el tema de violencia? ¿Ando bien en el trabajo no remunerado? ¿Ando bien? Hay una serie de objetivos ahí y yo primero diría, vamos a ver, voy a mirar en casa. Parece ser que si sube la temperatura más de 38 grados o 37, pues estás enfermo. ¿Yo cómo ando aquí? Yo haría, vamos, es una opinión personal. Es decir, si tenemos que medir y ver, y a lo mejor no se trata de que el primer día uno esté en plena forma física, sino simplemente qué es lo que tengo que hacer para conseguir. En algunos casos a lo mejor estamos fenomenal, nos hemos salido del cuadro. En otros casos no nos hemos salido del cuadro y vemos qué hay, ¿no?
y a partir de ahí ver un poco dónde... Bueno, no voy a decir nada que sea novedoso, ¿eh? O sea, voy a decir probablemente lo que se está haciendo ya, pero de alguna manera ver un poco qué es lo que hay, por dónde tal. Yo diría otro tema muy clave es tener datos y estadísticas. A lo mejor se tienen, ¿eh? Vuelvo a decir que yo quizás la parte, en su momento conocía más, ahora me he perdido un poco, o sea que me voy más a lo global y a lo mejor lo de casa se me ha olvidado. Pero tenemos estadísticas de todo este tipo de cosas que son necesarias y que son claves. Pues también sería otro tema. Tenemos toda nuestra oficina de estadística y todas las gentes, y digo las gentes en general, tanto la empresa como los sindicatos, como la academia, que están realizando cada uno su trabajo para saber si estamos midiendo lo que realmente es importante. Claro, primero, ¿qué es realmente importante? También es otra dinámica. ¿Qué es lo que entendemos importante? Entonces, yo creo que eso es otro tema que también podría ser, ¿no? En cuarto lugar, por ejemplo, decir cuáles son los graves problemas que tenemos. Este es el tema del trabajo no remunerado, es el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, es el tema de la violencia. Estoy hablando en general. Vuelvo a decir que no estoy pretendiendo dar ningún ejemplo ni sentar cátedra de nada. Pero yo me haría un chequeo, simplemente. Y al final decir, bueno, y a partir de ahí decir, bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son las...? Y yo creo entablaría pues probablemente que ya se está haciendo otra vez, que no es que estoy diciendo nada nuevo, esto lo diría en cualquier país, o sea, no solo aquí, un diálogo con las empresas, con los sindicatos, con la sociedad civil. ¿Cuál es el país que queremos dentro de 15 años? Y el país que queremos dentro de 15 años en relación a igualdad de género. ¿Cuáles son los temas? Y el país ese que queremos dentro de 15 años, ¿qué quiere decir? Un país que sea, obviamente, bueno, en fin, ya sabemos lo que queremos, ¿no? Pero en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar allá? Y cómo podemos llegar a un diálogo. Un diálogo que todos los diálogos siempre suelen ser a veces bonitos y a veces bastante feos, ¿no? Yo diría que no hay, o sea, no se puede conseguir llegar a la igualdad de género o cercano a la igualdad de género si los actores, y es lo que he tratado de decir en mi intervención, si los actores de la sociedad, si todos los actores que conforman una sociedad no están. No da. Habrá algunos que tengan más interés en llegar y otros estar porque ven el interés o tienen el interés o ven la necesidad. Y hay otros que a lo mejor no la ven, que también es otro problema, que es que a lo mejor hay gente que no es que no quiera, es que ni ve que si no haces esto no va a salir esto. Nosotros tenemos un consejo que hemos creado un consejo, no me acuerdo cómo le llaman en castellano, pero bueno, un consejo con el sector privado y bueno, es la directora ejecutiva Punsile, Malam Mwenguka, que ha sido vicepresidenta en Sudáfrica y ministra de Energía y Minas después de Mandela, que se dice rápido, Energía y Minas en Sudáfrica, pues tuvo muy claro cuando tocó ejercer esa vicepresidencia que no podía hacer su trabajo sin tener un diálogo con las multinacionales, particularmente multinacionales del sector privado, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces decir, oye, esto es lo que hay, esto es lo que no hay, y en ese diálogo, pues hombre, hablar con los que no piensan como tú a veces es más difícil, ¿no? Hablar con los que no lo ven es más difícil. Pero yo creo que todo el mundo siempre hay algo que hacer. Y yo creo que a veces todos tenemos una tendencia a ser muy, como diría, muy... Tiene que ser o todo o nada, ¿no? No sé cómo explicar esto. Yo creo que hay que ir avanzando estructuralmente de forma que nunca se pueda ir hacia atrás, que desgraciadamente es muy fácil en esta materia hacia atrás. Yo a veces digo, primero, proteger lo que hay, igual que nuestra negociación del post-2015. Primero, proteger lo que tenemos. Segundo, una vez que hemos protegido todo lo que podamos, nosotros tenemos, ver cuáles son las posibilidades de abrir. Si abrir significa avanzar, abrimos. O intentamos estar preparados para en el abrir, escenario 1, 2, 3 y 4, donde podemos avanzar. Pero, ojo, proteger, escenario 1, 2, 3 y 4, proteger lo que tenemos. Y yo creo que ese sería lo que, personalmente, que no te estoy dando ninguna cosa que no hayas pensado, seguro, pero yo diría, voy a hacerme un chequeo y si a mí, dentro de 5 años, me dicen, a ver, usted, Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿cómo está?
en la Agenda 2015. Y yo saco todo y he hecho esto, y esto, 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 esto. Y además tengo estos ejemplos que son novedosos, que no existen en otros lugares, que además pueden generar una práctica buena que genera una metodología. Y así estamos avanzando. O sea, tampoco creamos que, por ejemplo, Suecia, el gobierno de Suecia ha declarado ser el primer gobierno del mundo ser feminista. ¿Qué significa? Pues estamos trabajando con el gobierno de Suecia, o sea, porque Suecia ha sido pro igualdad de género todos los años, independientemente de los colores. Pero ¿qué se diferencia? Un gobierno que se considera feminista de un gobierno que apoya la igualdad de género. Pues estamos trabajando con ellos, ya han dado pistas, por ejemplo, en su política exterior, que les ha generado muchos problemas, y estamos trabajando con ellos un documento para determinar, estamos intentando tener varias, pero hablo del nivel de primer ministro y tal, para ver y luego viendo todo qué significaría ser un gobierno feminista en el 2030 o 2015 o 2030 en el mundo global, tanto de política exterior como de política interior, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso es muy importante. Y no hay nadie pequeño, ¿eh? Hay un dicho, un proverbio africano, esta cosa de estar fuera, yo he aprendido tanto, que dice, quien se considere que es muy pequeño para no generar un cambio es que nunca ha dormido con un mosquito. ¿Alguna otra cuestión? ¿O lo dejamos? Contesto un poco también sobre lo que ha planteado Ander. Yo lo que creo, primero, si ahora está lo del 12º foro, hay ahí una ocasión de Emakunde. Yo, como siempre, esto lo veo desde de esto de las no gubernamentales, ¿no? Creo que es muy importante la información. Yo me acuerdo que eso cuando se estaba planteando la creación del Consejo Vasco de la Mujer, ¿no? que incluye la Ley de Igualdad Vasca, y administrar la información es una cosa que hay que hacer con inteligencia, porque si apabullas a la gente de demasiada información, al final la saturas y tal. Entonces, a mí me parece que esa sería una cosa, es decir, canalizar información, porque está viendo cosas interesantísimas y sobre todo está viendo como un cambio, y entonces es importante ayudar a que la sociedad civil entienda por dónde sopla eso. Y luego, por otra parte, a mí me parece que también en el sentido inverso, canalizar, por ejemplo, en Nueva York en marzo, en la CSV ha habido muy pocas vascas, muy pocas mujeres vascas, así como de Cataluña. El Consejo Català de les Dones, es decir, el Consejo de Participación, agotó el cupo de las 20 y fueron todavía más. Yo del País Vasco creo que hubo pocas. Entonces, como aquello no era el juicio final, sino que continúa, yo lo que sí que diría también un poco es eso, como canalizar que en las dos direcciones, es decir, de Naciones Unidas hacia la sociedad civil, gestionar la información con inteligencia, para, ya digo, no apabullar tampoco, pero sí el tener a lo mejor un sitio en la web de Emakunde que esté en la Agenda 2015 de Naciones Unidas y donde se puedan descargar documentos. Y la otra parte es eso, también facilitar que las organizaciones de mujeres de Euskadi puedan asistir todavía en septiembre, eso está todavía abierto, e incluso alguna de las conferencias previas. Y una tercera cosa, y ya termino, es eso que decía yo antes. Yo creo que ahora el movimiento feminista, que yo creo que es un movimiento social más que de gobiernos, pero bueno, tenemos el reto de colaborar con otros movimientos sociales y particularmente con el movimiento ecologista y con el movimiento de cooperación internacional, que está canalizando muchísimas cosas de esta Agenda de Naciones Unidas. Y entonces también a lo mejor invitar, igual que vosotras como gobierno, o sea, como órgano del gobierno vasco, tenéis participación en otros departamentos, ¿no? Pues que también de cara a esto, a lo mejor a la coordinadora de ONGs del País Vasco, invitarla a alguno de los eventos del 12º Foro por la Igualdad, a las organizaciones ecologistas, es decir, a otras organizaciones, tanto de órganos del gobierno como de la sociedad civil, que están tratando de la crisis medioambiental y también de la crisis
económica, y también están ahí los agentes sociales, que Begoña lo ha dicho y que lo ha dicho la compañera de SATS, ¿no? O sea, claro, ¿quién está viviendo muchísimo de la crisis? ¿Y quién tiene que decidir mucho sobre el nuevo modelo económico? Pues también los agentes, lo que se llaman los agentes sociales, que se suelen entender de una manera también un poco limitada, porque digo, sociales somos más, pero vamos, se sobreentiende así más estrictamente que sindicatos y organizaciones empresariales, porque tienen muchísimo que hacer. Porque es que es verdad, el modelo económico es insostenible socialmente, políticamente y medioambientalmente. Yo creo que vamos a finalizar el turno de preguntas porque ya se nos ha agotado el tiempo que teníamos previsto para formular diferentes preguntas. Yo creo que una y otra vez se ha dicho que para conseguir la igualdad, que la igualdad sea real y efectiva, necesitamos de un trabajo conjunto y coordinado y desde todos los ámbitos. Precisamente este es el objetivo del foro, el que desde diferentes ámbitos, desde el ámbito público, privado, y cada uno desde su espacio pueda, bueno, pues presentar precisamente en este foro aquellas acciones que considere que son positivas y que contribuyen en este avance, ¿no? El lema del 8 de marzo ahí está. Es cierto que la sociedad ha avanzado, que vamos avanzando en igualdad, pero también es cierto que debemos de evitar los pasos atrás y en este sentido que debemos de redoblar nuestro compromiso con la igualdad. Y esta es la invitación que os hacemos a las personas que hoy habéis venido aquí y que también que trasladéis bueno, pues esta invitación a todas las personas, entidades de diferente índole que podáis conocer. Y después del descanso, bueno, pues ya procederemos a explicar un poquito cuál sería la manera de poder participar en el foro y demás. Hay 12 y 20, ¿os parece bien? Venga, es que recasco.